Más de 13.000 policías en calle. Seguimos avanzando hacia una ciudad más segura. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires. Es como si fuéramos en un túnel, resulta que vamos en el túnel y negro, todo oscuro, te empieza a agarrar la claustrofobia, te empiezas a preguntar, che, pero iremos bien, no iremos bien. Este es este momento. El segundo semestre es el momento en el cual aparece la luz del túnel, allá lejos. Los caminos de la vida no son lo que yo esperaba, no son lo que yo creía, no son lo que imaginaba. Estoy cada vez más convencido que este camino que hemos tomado es el que nos va a llevar a la Argentina que todos queremos. A la Argentina le va a ir bien si consolidamos y confirmamos las medidas que hemos tomado. La nafta hace muchos años se liga el precio del dólar. Y lo que hizo el gobierno es pedirle un esfuerzo compartido a los empresarios de postergar los aumentos y no hacerlos todos juntos en enero cuando se sinceró el valor del dólar. Y esto es lo que venimos recorriendo, el escalón de los aumentos, con los cuales con este ha terminado. Y insisto, estas son explicaciones. Y yo siento y entiendo el dolor, el enojo, cuando la gente ve los aumentos. El gradualismo es el camino para cuidar a los más vulnerables. No veo otro camino. Ahora vamos por menos gradualismo, pero es el camino que tenemos que seguir defendiendo. Y el fondo nos aprobaron nuestro plan. Y nos quieren acompañar porque ellos representan al mundo. Y el mundo nos quiere acompañar. Los caminos de la vida son muy difíciles de andarlos, difícil de caminarlos, y no encuentro la salida. Sé que no es fácil. Si hubiera habido otra manera, créanme que la hubiera hecho. Si hubiera existido algún otro camino, lo hubiera tomado. Ese es el camino del crecimiento sólido. Ese es el camino que hemos emprendido, que no se hace, lamentablemente, de un día para el otro. Eso es magia. Todavía hay argentinos con necesidades y con sueños y aspiraciones por concretar. Pero es una noticia que nos da esperanza, porque nos confirma que estamos en buen camino. Desde que tenemos estadísticas confiables, hay 2.700.000 personas que lograron salir de la pobreza. Cada noche me acuesto pensando qué más pude haber hecho para ayudar a que los argentinos estén mejor, ¿no? Y qué más puedo hacer el día de mañana. Esa es la ventaja de los tiempos modernos. Todo queda grabado, todo está a un clic de internet y uno puede encontrar estas frases motivacionales, estos anuncios, y estas promesas del presidente Mauricio Macri y de sus funcionarios, que a lo largo de todos estos años fueron diciendo que lo peor ya había pasado, y todas estas cosas que ustedes conocen bien. ¿Cuál es el punto en el que estamos hoy? Bueno, a esta hora, por lo menos por lo que va trascendiendo desde Olivos, Macri no logra cerrar un programa de emergencia para mostrar, cuando vaya a intentar pedir más plata al Fondo Monetario Internacional el martes que viene, porque mañana es feriado en Estados Unidos, y por otro lado tampoco logra cerrar un elenco de ministros. O sea, fíjense el punto en el que está, ni programa ni ministros. ¿Por qué les digo que ni programa ni ministros? La cuestión de los ministros que tenía que ver con dos cosas. Primero, con limpiar a los mariscales de la derrota, al Tridente, Marcos Peña, Quintana y Lopetegui, los tipos que habían hecho ese disparate allá por el 28 de diciembre del año pasado, cuando dieron una conferencia de prensa donde dijeron que iban a relajar las metas de inflación, y esto generó el primer shock de desconfianza en los bonos argentinos y que luego se fue disparando en las sucesivas devaluaciones a lo largo del año. A esos muchachos hoy le pegaron al chancho y apareció el dueño. Quintana y Lopetegui fueron defendidos por Elisa Carrió, cuando ya era casi seguro que los iban a echar a un costado. Apareció Carrió y claro, Carrió amenazó con romper la alianza. Y no, lo que menos necesita el gobierno en este momento es un Chacho Álvarez que le rompa la alianza Cambiemos y le genere además un quilombo parlamentario. Entonces, ¿qué hicieron? Volvieron para atrás con lo de Quintana y Lopetegui y están viendo ahora dónde los acomodan. A Marcos Peña, que todo el mundo lo quería correr y que
Melconian no quiere asumir el Ministerio de Economía porque está Marcos Peña. No se sabe si Pratgay va a asumir en Cancillería porque está Marcos Peña con el que estaban peleados. Lo van a proteger y lo van a cuidar. Entre tanto llamaron a los radicales. Parece un baile de la silla. Parece un baile de esos donde hay pocas sillas y el que queda parado pierde. Bueno, esto así es. Llamaron a los radicales dijeron, es nuestro momento. Nos cagaron todos estos años, ahora queremos que nos den unos cuantos ministerios. Le dijeron, bueno, le vamos a dar Cancillería para Pratgay, que es radical. No, pero queremos que sean nuestros radicales, no los radicales amigos de Macri. Entonces, ¿qué pasó? Se frenó también el rearmado de los ministerios. Iban a bajar 10 ministerios, que era, en definitiva, una de las cosas que primero debió haber hecho Macri. Porque son implacables para echar empleados de industria, empleados del INTI, empleados de los ministerios. Para eso son implacables. A la hora de achicar los gastos de la política, todo se relativiza. Incluso trascendió en los últimos días que Luis Caputo, cuando Sturzenegger se horrorizaba porque los choferes del Banco Central ganaban 200.000 pesos. ¿Qué hizo Luis Caputo cuando se fue Sturzenegger? Volvió a poner los 200.000 pesos de sueldo a los choferes. ¿Por qué? Porque les dejó a los directores del Banco Central choferes full time por si tienen que haber alguna corrida, porque tienen que estar disponibles para cuando los llamen para una reunión. Así funcionan las cosas. Se ajustan los gastos de los que menos tienen, pero los gastos de la política alta, esos no se ajustan ni siquiera para dar un símbolo. No es que se vaya a ahorrar mucha plata, pero era un símbolo lo que se estaba buscando. Es lo que quiso hacer Macri después de meses y meses de ignorar que tenía que reducir el gabinete, y cuando lo va a hacer se encuentra que ni Carrió ni los radicales le dejan reducir el gabinete. ¿Y cuál es la imagen que queda? La de un presidente que todo este tiempo estuvo encerrado y solo escuchaba a los que le decían lo que quería escuchar, y que cuando se da vuelta frente a la crisis y quiere cambiar de libreto, ya es tarde. Ya no puede cambiar de libreto porque no lo siguen, porque le reclaman cosas, y así quedó. O sea, la imagen que queda ahora es la de un presidente débil, debilitado. Esto en cuanto a que no consigue ministros, ¿sí? Porque Melconian, ustedes recuerdan, no es que precisamente Melconian era un gradualista. Melconian criticaba al gobierno de la primera hora diciendo que, muchachos, apúrense con el ajuste porque se van a pegar una piña. ¿Y qué hizo Marcos Peña? Lo terminaron arrinconando, le hicieron operaciones y lo terminaron echando. Melconian se fue. Y Melconian la semana pasada dio una entrevista en la cual dijo que, bueno, él, que criticaba al gobierno, si se quiere, desde la derecha, de una posición mucho más ortodoxa que el gradualismo, dijo, ahora hay que echar mano de la plata, hay que conseguir plata de donde sea para cerrar el agujero fiscal, porque el agujero fiscal puede provocar dos cosas. Si se sigue por este camino, puede provocar el default, y esta es la otra cosa, ¿qué va a hacer el gobierno? ¿Efectivamente está bajando la emisión de dinero? ¿O cuando vean que no consiguen plata van a emitir? Y si emiten, ¿qué van a generar? Un aumento de la inflación. De esto vamos a hablar con Javier Milei, que va a estar esta noche aquí con nosotros. A propósito de Milei, a todos los que durante estos 2 años y pico trajimos a gente que criticaba o que no creía en la consistencia del plan económico del gobierno, nos tiraron los trolls encima, nos tiraron las puteadas del gobierno, y acá venía gente de diferente ideología. Venía desde Milei hasta Guillermo Moreno, venía Agustín Datelli, el propio Juan Enrique vaticinó cuántas veces en mis programas lo que era la bomba de las Levax. Claro, sonaba demasiado técnico, sonaba demasiado complejo y nadie lo quería escuchar. Todo el mundo decía no, que éramos golpistas, que estábamos con el club del helicóptero, que éramos kirchneristas tardíamos, que trabajábamos para Sergio Massa, para Pino Solanas o para cualquiera. Ahora, al final del camino, se ve que todas esas eran críticas más que razonables y que lo único que buscaba el gobierno era taparlas con su aparato publicitario y su aparato de trolls, que, dicho sea de paso, para lo único que sirven es para putear a la gente que tiene algún grado de ideas y alguna capacidad crítica. Es mucho más fácil putear por Twitter que tener alguna idea. Esa manga de forro que escriben y putean a la gente son justamente eso, forros rentados, ¿sí? Que no tienen una puta idea, que son incapaces de discutir y de cuestionarse nada. En este punto está el gobierno intentando ahora hacer lo que no había querido hacer en todo este tiempo. ¿Qué? Retención. Está intentando hacer un parche peronista, una inyección de dualdismo tardío en el plan económico. Todas las cosas que había dicho Macri, sus funcionarios, sus ministros, sus diputados, que las retenciones eran un impuesto idiota, que había que bajar los impuestos. Duhovne, que se pasó desde que asumió diciendo que había que bajar los impuestos cuando iba al momento whisky ahí en la televisión y decía que había que bajar los impuestos para que la Argentina despegara, ahora
están tan desesperados de plata que lo que están evaluando justamente es ir a subir los impuestos. Entonces, este va a ser el ministro, el mismo ministro que decía que había que bajar los impuestos, ahora va a decir el que lo va a subir. ¿Por qué no cambian de ministro? Porque no consiguen quien asuma. Ahora, sobre el final de la tarde, salieron los diferentes voceros del gobierno a decir que Duhovne seguía siendo el ministro. ¿Con qué cara? ¿Con qué cara el tipo que decía que había que bajar los impuestos ahora va a poner la misma cara para decir, no, hay que subir los impuestos? En cualquier caso, Duhovne, Caputo, Aranguren, que ya se fue, todos esos están a cubierto porque la guita, muchachos, la llevaron para afuera. Ahora se entiende por qué Aranguren no quiso nunca traer la plata para acá porque decía que la Argentina no era confiable y lo bien que hacía. Caputo... yo creo que si este país fuera serio, algún día Caputo habría que meterlo preso. Cuando termine el gobierno hay que buscarlo y meterlo preso, porque si no, nadie puede explicar cómo un tipo que administró la cantidad de millones de dólares permitió semejante fuga de capitales alegremente. Y no hay ni un solo juez ni un solo fiscal que lo haya citado a declarar. ¿Por qué les digo esto? Porque la manera en que se licitan los dólares, parece que están licitando los dólares baratos para que los compren los amigos y saquen la plata para afuera. Esto, que en cualquier otro gobierno sería un escándalo, acá lo vivimos como si fuera algo que baja del cielo, una maldición o una necesidad, o en el mejor de los casos dicen es una torpeza que hacen, pobrecitos, no saben. No, muchachos, ¿qué torpeza? En las torpezas hay alguien que está ganando millones de mangos. Entonces acá no hay torpeza, acá hay tipos que se están llevando la plata para afuera, que están haciendo hermosos negocios a costa de lo que nos estamos bancando todos nosotros. ¿Qué es lo que nos estamos bancando? Para bajarlo al llano y a la vida cotidiana de la gente, si es que hay que explicarlo, lo que se viene, una inflación creciente, que algunos creen que si la cuenta no llegan a cubrir el agujero de guita que hay, va a terminar en una hiperinflación. Todavía, insisto, no se sabe qué está pasando con la emisión de moneda. Y por otra parte, si no cierran las cuentas las cuentas de la deuda, ¿de dónde van a sacar la plata para pagarla? El Instituto Cifra, un instituto vinculado a las centrales sindicales, a ATE, se hace un seguimiento de la deuda y que en un cálculo modesto dice que de acá, entre septiembre y diciembre de este año, hay que pagar 23.259 millones de dólares. Por más que el Fondo Delante de la Plata no cierran. Ahora se entiende por qué están yendo a buscar la plata del campo, la plata de las exportaciones. Están pensando, después le vamos a dar el detalle acá con Lucio Di Matteo, que ha venido especialmente para esta noche, están pensando abolir la última categoría del monotributo y que los monotributistas de la escala superior pasen a convertirse en responsables inscriptos y paguen ganancias y paguen IVA. ¿Sí? Algo que va a impactar también, incluso en los propios votantes de Cambiemos. Les decía, 23.259 millones de dólares están pensando que hay que pagar de acá a fin de año, están calculando algunos institutos económicos. Otros dicen que si a esta cifra se le suma la cifra de fuga de capitales y se le suma algunos gastos y alguna posición en dólares que vayan a tomar exportadores o gente que viaje, estamos hablando de 30.000 millones de dólares. No hay de dónde sacar 30.000 millones de dólares de acá a fin de año, como no sea yendo a buscar la plata de todos aquellos a los que les habían bajado los impuestos. A mí particularmente siempre me pareció bien que le vayan a buscar la plata a la minería, al campo y qué sé yo, pero no era parte del ADN de este gobierno. Era mi opinión en su momento, porque mi opinión era, muchachos, entre subirle las tarifas a la gente e ir a cobrarle impuestos al campo, en esta situación de emergencia, vayan a cobrarle impuestos al campo, sobre todo después de la devaluación. Vayan a cobrarle impuestos a la minería, sobre todo después de la devaluación. Pero las tarifas siguen subiendo. Celolini les va a mostrar hoy una boleta maravillosa es una manera de decir, de gas de este invierno de 15.000 mangos en su casa. Y no es que vive en un palacio. 15.000 mangos en una casa en Vicente López, 7.000 mangos por mes. Va a tener que pagar. Vicente López son un poquito más. Bueno, el Bajo son un poco más garca. 7.000 mangos por mes de boleta de gas. Ahí está. Porque digo, a veces no se entiende cuál es la diferencia entre la plata que se gasta arriba y la plata que pagamos abajo. Ahí está. La plata que está mal utilizada en la fuga de divisas termina convirtiéndose en esto, en impuestos, en inflación, en pauperización de la gente. ¿Sí? Estas son las cosas que vamos a ir desplegando esta noche. Mañana, se supone que antes de que abran los mercados, va a haber la conferencia de prensa donde Macri anunciará, su gabinete anunciará su programa económico, que a esta hora todo lo que habían intentado se les fue cayendo. Vamos a ver qué logran reconstruir de todo eso. Noche especial en GPS, bienvenidos.
Bueno, aquí está la convocatoria de la conferencia de prensa de mañana, ¿eh? Ahí está, Presidencia de la Nación, conferencia de prensa. Pues calculo que no será un spot como el papelón que grabó Mauricio Macri. Ahí la conferencia la da el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, con lo cual quiere decir que por lo menos Dujovne quedó. Mariana, buenas noches. Sí, buenas noches, Rolando. Y un dato para resaltar de este comunicado. Vos fíjate arriba a la derecha de la pantalla, la fecha, 2 de agosto del 2018. Bueno, estaban nerviosos, ¿no? Es feriado, no están muy atentos. No, tienen un desfasaje de un mes, sí, en principio. La conferencia va a tener, entre otros tópicos, todo lo que es el plan económico, de medidas económicas, pero hay uno que quiero resaltar, Rolando, que tiene que ver con precios cuidados, que lo vuelven a reflotar y que van a anunciar un paquete de 40 productos de la canasta básica que los van a congelar o retrotraer los precios al 1 de agosto. Todo muy lindo, pero el programa de precios cuidados es el de los precios prófugos. En todos estos años se supone que el programa de precios cuidados se mantuvo y a los efectos del INDEC se seguía computando porque funcionaba para, de alguna manera, decir que la inflación era menor, pero los precios cuidados no se consiguen. Cualquiera que va a un supermercado intenta conseguir un precio cuidado. Sí. Nunca está, los carteles son chiquititos y los supermercados los esconden impunemente. Y en los supermercados chinos no están directamente. Por eso te digo, este anuncio, ya te diría, es un anuncio descartado en cuanto a verdadera política de Estado. Y después, algo que se está analizando, pero que mañana no va a ser tema de anuncio, tiene que ver con un refuerzo a la asignación universal por hijo a aquellos que lo cobran a partir de septiembre. Teniendo en cuenta, va a pagarse en octubre, teniendo en cuenta un refuerzo, un bono por única vez de aquellos que cobran la asignación universal por hijo para que puedan paliar la crisis en la baja de consumo, Rolando, que en agosto se dio en un 8%. Vamos a ir al móvil de A24 que está en Olivo. ¿Quién está por ahí? Graña habla acá. ¿Cómo te va, Rolando? Horacio Lencina, ¿cómo estás? Querido, ¿cómo estás? Bien, Rolando, cerca de las 20 se fueron de aquí Carlos Albay, el jefe de ministros de la provincia, Nicolás Dujovne, y el senador Federico Pinedo. Parecía que allí había todo terminado. Cerraron todo, cerraron la sala de prensa. No quedó ni el loro. Hasta las 8, pero hace un ratito se activó todo de nuevo. Volvieron al lugar. 21 a 12 ingresó Mario Negri, Ernesto Sanz, Luis Naidenov, el gobernador de Mendoza Cornejo, Ángel Rosas y Gerardo Morales. Ajá. ¿Qué pasó? Dijeron que se habían ido a una reunión privada para convencer a un ex ministro de Economía para que agarrara. A Pratgay, seguro. Regresaron a este lugar. Lustó. La otra versión fuerte, aparte de Pratgay, la versión fuerte que corre acá es Lustó. Claro. Exactamente. Bueno, acá contarte si dice pero Lustó. Espera, pero Lustó, a ver, este dato que aporta Carlos es fundamental, porque lo que está negociando el radicalismo a estas horas es ministerios. Quieren ministerios. Lo que hicieron cuando asumieron como gobierno y Mauricio Macri se abroqueló en el PRO y le dio pocos ministerios al radicalismo, el radicalismo ahora quiere ministerios. Y lo que estaba circulando es que Martín Lustó fuera el ministro de Educación, pero el superministro, porque Educación tendría a Cultura y a Ciencia y Tecnología bajo su cargo. Yo hasta lo que sé hasta ahora... pero hay que ver quién quiere ser ministro de Educación para el ajuste. Sí. Digo, un tipo que viene del ámbito de la economía, ¿por qué va a ir a un lugar a cortar y echar gente? Porque el que vaya como ministro ahora es para echar gente. Bueno, y aparte yo te digo, Rolando, hasta lo que consulté hasta hace minutos, Finocchiaro, que es el actual ministro, seguía firme. Seguía firme. Por eso te digo, ahora, esto que cuenta Carlos, otra vez el ingreso de radicales, es porque están, la verdad, poroteando ministerios. Están buscando cargos. Negro, ¿qué más se dice ahí? Bueno, ¿cuánto duró la reunión? 40 minutos. Ingresaron y ya se retiraron 22:09. Una caravana, salieron todos rápido sin hacer declaraciones y con caras largas de este lugar. Hay que recordar, Horacio, que no está en las costumbres del PRO ni del gobierno tener reuniones hasta tarde, tener cenas y mucho menos laburar los fines de semana. O sea que bruto quilombo debe haber para que todavía estén entrando y saliendo y con reuniones, porque si hay algo que le rompe los huevos soberanamente es tener reuniones los fines de semana. En el gobierno, en la cultura política del gobierno se jactan de eso, que no hay cenas de trabajo y que todo es muy tranquilo y muy ordenado y muy planificado. Imagínate cómo debe ser el tole-tole que hay.
Sí, la custodia se reforzó, los medios habían levantado toda la mayoría y de repente se llenó de fotógrafos y de camarógrafos de todos los canales. ¿Por qué? Porque dicen que la presencia de Lustó sería inminente. Es una versión que está corriendo, nada más. Estamos todos preparados y listos, hasta preguntándonos cuál es el auto en el que se movería Lustó, esperando aquí en la puerta. Horacio, en cualquier momento volvemos a vos. Lucio, contame qué más se sabe a todo esto, porque se cayó lo de Melconian finalmente, ¿no? Sí, lo de Melconian se cayó. Mira, dimos el anticipo aquí con Mauro alrededor de las 12 del mediodía, que se cayó lo de Melconian, que no aceptaba ser ministro de Economía. ¿Por qué? Porque no le va el manejo del Banco Central. La verdad que si uno ve la historia de Melconian en el Banco Nación, tiene lógica, tiene consistencia. ¿Por qué él se fue del Banco Nación? Porque le pidieron que el Banco Nación gire plata al Estado Nacional, que finalmente lo hizo, giró 20.000 millones, hoy el Banco Nación está prácticamente sin plata. Caído Melconian... Otra noticia, vos claro, lo decís así nomás. O sea, el Banco Nación, debe ser el más antiguo de la Argentina, está sin plata. El más grande, es el líder del sistema, es el que tiene más depósitos, más sucursales, más ahorristas, es el banco más importante de la Argentina, está prácticamente sin liquidez. Hace 2 meses había inclusive sacado el descuento de cheques, lo había borrado directamente de su cartera de productos y después lo tuvo que volver a poner. Entonces, dimos el anticipo al mediodía que Melconian no asumía porque no le daba el manejo del Banco Central. Pero el plan, ¿es el plan que había insinuado Melconian? ¿Retención, cerrar la cuenta como sea? Eso es lo interesante, Rolando. El plan tiene parte de las cosas que había pedido Carlos Melconian. Por ejemplo, más retenciones. Se está hablando de retenciones a la minería, que no tiene. Hay un intenso lobby de los gobernadores cuyanos, Sergio Uñac, Corpachi de Catamarca. Para que esto no ocurra, va a ocurrir. Se está hablando de subir o dejar donde están las retenciones a la soja. Se está hablando de poner retenciones al trigo, que hoy no tiene. Y se está hablando también del maíz. Lo más, digo, que por supuesto son retenciones que... Claro, ahora va a salir todos los lobbies, ninguno va a querer retenciones, ninguno va a querer pagar un mango más. Y si ya el campo no estaba liquidando las últimas semanas, menos va a liquidar y nadie te garantiza que esas retenciones puedan cobrar. Está bien, pero este fue el gobierno que le permitió dejar la plata fuera, ¿eh? Por supuesto, y el que bajó las retenciones y en algunos casos las eliminó. Y lo más antipático de todo, vos sos un trabajador que tiene la suerte de tener el monotributo, facturás 50.000 pesos por mes. Digo, tenés la suerte porque no estás inscrito en IVA y ganancias. Facturás 50.000 pesos por mes. Te alcanza para más o menos llevar adelante la vida de tu familia, no para mucho más. Te van a meter en el régimen general de IVA y ganancias. Esta medida va a ser un auténtico golpe al bolsillo de ese sector de la clase media. ¿Y quién te dice que no terminen tocando también la escala de ganancias de los trabajadores en blanco? Ya sería... y la edad de jubilación. Y que no suba la edad jubilatoria. Lo que va a anunciar mañana, es eminentemente fiscal, lo que va a anunciar mañana Nicolás Dujovne, el horario son las 9:45 de la mañana. Veremos cómo responde el famoso mercado, entre comillas, que la verdad, a esta altura nosotros lo que nos pero interesa Dujovne es el es un dólar. ministro cacheteado, Lucio. Sí. Ya todo el mundo lo veía, viste... Afuera. Boleta, yéndose... Sí. Pero además, si él va a tener que anunciar un programa que va en contra de todo lo que había anunciado hasta ahora, ¿con qué cara? Sí, es cierto, pero nadie más lo quiere anunciar. Digo, fíjate inclusive lo que recién explicaba Mariana de Lustó. Los radicales llegaron a amenazar, entre comillas, yo no me quiero imaginar lo que es una escena de radicales amenazando. Los radicales llegaron a amenazar, entre comillas, con una candidatura presidencial de Lustó en el 2019 a ver si le dan más ministerios. Bueno, en ese chiquitaje hoy se está discutiendo la política argentina. Aquí lo tengo Javier Milei, que es uno de los que más venía diciendo de hace ya 2 años que las cuentas no cerraban. Claro, Javier tiene un estilo bastante particular, se enoja, se saca, pero quiero que vean este video porque es un video donde en una especie de ataque, digamos que le digo, sintetiza todo lo que venía diciendo estos años. Véanlo. Probablemente el año que viene quizás siguen consiguiendo financiamiento. En algún momento alguien se va a dar cuenta que los números no dan. Entonces, en ese momento, ¿sabes lo que va a pasar? Vamos a ir al fondo. Entonces vamos a hacer un acuerdo con el fondo y el fondo nos va a dar la plata. ¿Qué va a pasar? Cuando pasen los primeros 3 meses, ¿vos creés que vamos a cumplir la meta? ¡Y en pedo! Somos Argentina. Nunca cumplimos la meta. Y al fondo lo chamullamos 40 años de chamullo al fondo. Con lo cual, ¿qué va a hacer el fondo? Nos va a dar un waiver y vamos a tener que cumplir la meta al siguiente trimestre. ¿Qué es lo que va a pasar? No lo vamos a cumplir como pasó con el blindaje. Entonces, ¿qué pasó?
se cae el financiamiento. Y cuando se cae el financiamiento, Titanic, allá, digamos, vamos contra el iceberg. Sí, ¿qué es lo que ves? ¡Iceberg a la vista! ¡Se va a estrellar! En cualquier momento lo voy a ver a Milei parado en la punta del Titanic, ahí, con los pelos al viento. ¿Hay iceberg? Sí, claro, está ahí. Lo tenemos pegado. Me parece que lo importante es entender por qué llegamos acá, por qué estamos acá, y que era algo absolutamente previsible. Ese video tiene 1 año y 3 meses y vos te consta que ya veíamos este problema desde antes, desde el inicio de esta gestión. Mira, básicamente hay una literatura que se llama indicadores tempranos de crisis. Dice que cuando vos tenés 4% de déficit de cuenta corriente o más, si empiezan a subir la tasa de interés estás en problemas. Y si tenés déficit fiscal... ¿Esto es una literatura secreta? No, es pública, O sea, cualquier académico, cualquier persona razonable que lee un paper académico de estos, o sea, aparte ni siquiera son difíciles. ¿Fue voluntarismo no entender esto? ¿Fue pensar que Durán Barba lo iba a corregir, que lo tapaba todos los globos amarillos? Sí, pues no sé, digamos, ya digamos, esa discusión es como... No es tu ámbito. Claro, pero... Entonces, y si vos además tenés déficit fiscal, lo más probable es que te pegues la piña. Entonces, si vos tenés un déficit de cuenta corriente de 5 puntos del PBI y tenés un déficit fiscal consolidado entre nación, provincia, municipio y la posición de letra del Banco Central de 10, lo raro sería que no te la pegues. El cisne negro es que no te la pegues. O sea, no es magia. Después no es que echarle la culpa a que Trump subió las tasas, que la lira turca, que Brasil, que Lula... Claro, vos ya estabas en una situación de fragilidad que cualquier viento te tiraba Claro, demonios. exacto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Empezó a subir la tasa de interés o cualquier cosa que pase te va a pegar a vos. Entonces, se empieza a subir la tasa de interés en Estados Unidos, se empiezan a retirar los estímulos cuantitativos, no hay financiamiento, ya está. Digamos, ese es el marco general. Si a eso le sumás la estupidez del 28 de diciembre, donde jefatura de gabinete avanza sobre la independencia del Banco Central, contradiciendo lo que dice toda la literatura empírica del mundo, que dice que los bancos centrales más independientes tienen menos inflación, bueno, ya te la veías venir. ¿Por qué? Porque vos decís, mirá, cuando no le cierren los números fiscales, van a ir por el Banco Central, y si van por el Banco Central, eso se llama inflación. Y además querían estimular básicamente la baja de la tasa de interés para que haya una devaluación. Y esto es muy importante para tenerlo en cuenta, para entender qué es lo que está pasando con el tipo de cambio y lo que está pasando con los precios. Cuando la cantidad de dinero ofrecida excede a la cantidad demandada, se pierde una pérdida del poder adquisitivo del dinero. Y eso hace que, como el dólar es un activo financiero, pica primero, pero después vienen los transables, o sea, aquellos bienes expresados en dólares, después vienen los mayoristas y después vienen los minoristas. Esa es la dinámica que toma la inflación. Y de hecho vos devaluaste casi 120%, la inflación minorista que venía el 18 viaja al 45 hoy, y ahora vamos a ver a cuánto va a viajar, y la mayorista que venía al 12 viaja al 75. Es decir, que vos tenés un problema de pérdida de poder adquisitivo del dinero. ¿Hay un riesgo de hiperinflación? Sí. Sí, porque, digamos, la demanda de dinero... ¿Siguen imprimiendo plata? Siguen imprimiendo, pero, digamos, o sea, a un ritmo más bajo, por decirlo de alguna manera. En los últimos meses se imprimieron 200.000 millones de pesos que nadie informó. Se imprimieron en los últimos 2 meses 200.000 millones de pesos. No sé, ¿es mucho o es poco? Es el 20% de la base monetaria. 200.000 millones de pesos, Rolo. Muchísimo dinero se imprimió en estos últimos 2 meses. O sea, ¿Y por qué imprimen? De emisión... ¿Y por qué imprimen? Básicamente porque no les renuevan las LEVAX. Es decir, pero también es cierto que así como, digamos, no les renuevan las LEVAX, utilizaron otros instrumentos, sí, que son, por ejemplo, se llaman LELIQ, letras de liquidez, que, digamos, hace que los bancos se posicionen. Pero igual, digamos, se sigue emitiendo mucho dinero y lo más grave acá es que cayó la demanda de dinero. Sí, sí, que todo el mundo... Bueno, pero claro, el problema es que cuando se te cayó la demanda de dinero, la política monetaria se te fue al... Para ese punto, que vos me venís insistiendo toda la semana cuando te llamo por teléfono para preguntarte, me decís, cayó la demanda de dinero y vos lo ves como un episodio gravísimo. ¿Qué quiere decir? Mira, esto pasó en el 59, pasó en el 75. En el 59 la inflación venía al 20, pasó al 120. En el 75, el Rodrigazo, durante el gobierno de Isabel Perón, básicamente la inflación estaba al 30...
Como ahora. Y saltó al 180. Ni lo Y digas. al año siguiente, con el gobierno militar, Siguió. saltó al 400. Porque acordate que durante todo el gobierno militar no lograron bajar la inflación, la bajaban, subían, exactamente. nunca la bajaron de 2 dígitos. Exacto, ese es el punto. ¿Y por qué esto es posible? Porque hoy la cantidad de M1 que debería haberse tendrían que ser ponerle 4 o 5 puntos del PBI. Espera. El circulante en poder del público más los depósitos a la vista. El dinero es estrictamente transaccional, ¿sí? Y hoy ese número está en 10. La forma en la cual vos llevas de 10 a 5 es duplicando los precios. Si los precios están viajando el 50%, 2 por 1.5 te da 3. Y si además tomás lo que podés expandir por Levax, ¿sí? Que no corresponde a los bancos, bueno, ahí vos tenés que... El nivel de precio puede saltar de 3 a 4,5, es decir, tenés una inflación potencial en una cuestión de falta de confianza de 350%. ¿Cuánta plata debe la Argentina de acá a fin de año? ¿Se sabe? Mirá, ¿O no hay un cálculo cierto? Digamos... Porque lo que están buscando desesperadamente es cerrar un agujero de plata. Sí, no, pero el problema más grande es lo que tiene el año que viene. O sea, no es tanto lo de este año lo puede ser. Menos mal. No, pero Mira cómo están. No, pero fíjate, no, porque esto es importante. ¿Qué es lo que dijimos nosotros? Déficit de primario de 30.000 millones de dólares. Intereses por 17.000 te da 47.000 millones y vencimientos por 40.000 de millones de dólares de deuda, ¿no? Eso te da 87.000 millones de dólares. Tenías 35 del fondo, te faltan 52. Salió el gobierno a decir cosas espantosas de los que decíamos esto. Sí, sí. Digamos, en el fondo, pero adelantar el está, financiamiento... Está saliendo Macri ahí, está haciendo el presidente Mauricio Macri de Oliva. A ver, lo tenemos a Horacio Lencina. Horacio, ¿me escuchás? A ver, bueno, ahí está. Siguen las reuniones en Olivos. ¿Rolando? Sí, Mariana. Ojo, porque me están diciendo que mañana tal vez no haya anuncios de cambios de gabinete. ¡Epa! ¡Qué porque fracaso! todavía no está cerrado. Porque todavía el gabinete, tal cual queda, no estaría cerrado. Así que lo que Duhovne anuncia, por eso esta premura de decir que 9.45 Duhovne en Hacienda anuncia las medidas económicas, pero me dicen que el anuncio de gabinete tal vez mañana no sea efectivamente, si es que no terminan de cerrar cómo queda todo el gabinete y con esa qué es la noticia, personajes. que hasta esta hora no están cerrando nada de lo que tienen que anunciar mañana. Horacio, sí, te escucho. Sí, Frigerio se acaba de retirar, medio tumultuosa la salida. Un automovilista tocó a un fotógrafo, pero bueno, Frigerio se acaba de retirar de aquí de la Quinta de Olivos recién, Rolando. Bien, hay que recordar que Rogelio Frigerio, del mismo modo que Emilio Monzó, eran el ala más dialoguista, la que querían de alguna manera establecer una pata política, sumar una pata política. ¿En qué quedó esto? ¿Avanzaron en algo? No, en principio no. Ahora, Rolando, lo que sí se sabe hasta ahora que quedaría en 9 ministerios más la jefatura de gabinete. Esta es la idea de la chica que quiere hacer el gobierno. Lo que no termina de estar cerrado es el nombre de cada uno de los ministros. Principalmente porque empezó esta negociación que Horacio planteaba, de los radicales queriendo colocar figuras dentro del gabinete, y también esto entre defensa y seguridad, que durante la tarde hubo muchos rumores de unificarlos, de que Sanz iba, después Sanz se bajó de esa iniciativa, y finalmente a mí lo que me confirman es que Patricia Bullrich también sigue dentro del cargo. Y defensa, lo que hay que ver es cómo lo terminan de organizar. Lo que pasa es que además Patricia Bullrich en este contexto de la fuerza de seguridad es un elemento fundamental de la gobernabilidad por si la calle se pudre. Sí. Entonces ahí nadie la va a tocar a Bullrich, te diría. No. Ahí me parece que... Coincido, Rolando, y te digo, con respecto a la calle, esta semana las organizaciones sociales Barrios de Pie, la de Grabois, que es la CETEP, y el movimiento Evita de Pérsico tienen una movilización para el jueves 6, otra para el 15 y después la marcha del 24 con la CTA previa al paro general del martes 25. Vamos a una información urgente, antes era 24. No será puerta de hierro, pero desde Exaltación de la Cruz, Lilita Carrió está escribiendo, está tuiteando. No se toca el programa del campo de disminución de retenciones. Esto va en contra de todo lo que se venía diciendo. Es más un deseo que otra cosa. Hoy Lilita Carrió estuvo abocada a ver si se había terminado su casa para ver si podía mudarse. Te lo digo, no es ningún misterio, me lo dijo la gente que trabaja con ella. Hoy la actividad principal de Carrió es ver si la casa que está construyendo
hace varios años estaba ¿En qué lugar? Está bien, pero con un tuit, en exaltación de la cruz. Con un tuit salvó Quintana y Dice- Lopetegui, que son dos funcionarios súper criticados, y con otro dice que no va a haber retenciones al campo. O sea Yo que... te diría que el hilito iba a quedar 1-1 porque a Quintana y Lopetegui los logra sobrevivir. No van a ser ya más vicejefe, gabinete, plenipotenciarios con la suma del poder público y privado. Van a ser funcionarios de alguna cosa, no se sabe todavía de qué. Con esta segunda, con el segundo tuit, yo no sé si ahí le va a ir bien. Quintana y Lopetegui sobreviven gracias a Lilita Carrió, a su primer tuit, que es este que estamos viendo en pantalla. El segundo no sé si se va a poder cumplir porque aparentemente mañana el todavía sobrevivido ministro Nicolás Dujovne va a anunciar la suba a las retenciones, pero sí, como decís vos, no es puerta de hierro, es exaltación de la cruz. Atención que también están los cabildeos, la presión de los radicales, que hasta ahora no les dieron pelota, demasiada pelota en el gobierno de Macri, que ahora están pidiendo, Ricardo Sanz está pidiendo el Ministerio del Interior, está pidiendo que, por eso Rogelio Frigerio es uno de los últimos que se va, que Frigerio, que había quedado peleado con Marcos Peña después de un cruce de declaraciones que hubo el viernes pasado, ahora están viendo si no le dan a Sanz, Ernesto Sanz, perdón, dije Ricardo, a Ernesto Sanz, el Ministerio del Interior. Claro, porque supuestamente le iban a dar defensa, pero en defensa ya hay un ministro radical. Sí, Aguad. Que es Oscar Aguad. Entonces, si lo del ministro me parece que le queda grande. No, desgastadísimo. Bueno, pero si supuestamente los radicales pedían 3 ministerios, en realidad le estaban dando, y le decían, te sumamos a Pratgay como alguien propio, en realidad le estaban sumando 1. Le están haciendo cambio de figurita en defensa y nada más. Vos nombraste recién a un personaje clave en toda esta historia, que es Emilio Monzó. Hoy, Emilio Monzó siguió teniendo contactos con el peronismo perdonable, como le dice Asís, con el peronismo no kirchnerista, mantuvo contactos durante toda la jornada. Sí, hay que ver que como cuánto el peronismo se quiere sumar a esto, digamos, porque ¿qué le puede ofrecer el gobierno salvo ajuste? ¿Qué le puede ofrecer el gobierno hoy salvo ajuste? Que los acompañen hasta el cementerio. Sí, Fernando. A ver, Graña, lo llamativo es que va a dar el mensaje mañana un ministro que no se sabe si continúa. Ya de por sí es un poco delirante la situación. Uno de los principales diarios hoy del país escribió que yo lo leí 2 veces porque dije, esto, ¿en serio? Que la intención era que el dólar volviera a 33. Digo, sí, bueno, está bien. Pero no, pero que era como que había una bala de plata para hacer que... No sé cuál es la bala de plata, es una linda metáfora, pero volver el dólar a 33, increíble. Es una expresión de deseos. Si ahora tampoco hay retenciones, esto parece un paso de comedia donde los que se iban a ir no se van, no se entiende nada. No. ¿Qué pensás, Javier, de todo lo que están intentando hacer? De lo que A ver, dice. Vuelvo, Algo está en el buen camino. Claro, a ver, vuelvo sobre el punto que genera todo este disparo de situaciones. Ese exceso, digamos, o sea, ese déficit de cuenta corrientes, en el fondo, digamos, no es ni más ni menos que se llama un exceso de absorción. ¿Sí? Digamos, o sea, gastamos más de lo que tenemos de ingreso. Y el exceso de absorción se corrige básicamente de 3 maneras. Porque además el problema es el déficit fiscal. De hecho, el déficit de cuenta corriente, sí, el déficit externo, esto es un trabajo que hicimos econométrico con Diego Giacomini, el 95% es explicado por la política fiscal. O sea, con lo cual, digamos, el corazón del problema es la política fiscal. O sea, todo el problema externo... agujero. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vos esto, ¿cómo lo podés corregir? De 3 maneras. Una es bajando el gasto público. Es decir, que el ajuste lo pague la basura de la política. Punto 1. Punto 2, subir impuestos. Punto 3, devaluando. Si vos devaluás y lográs... ¿Qué es lo que están haciendo? Y lográs hacer saltar el tipo de cambio real, ¿cuál es el problema? El problema radica que el precio de los alimentos y los bienes de primera necesidad son transables, son commodities transables. ¿Qué quiere decir eso? Que siguen al dólar. Consecuentemente, haces volar la cantidad de pobres e indigentes. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Prepárate que vamos a tener una pobreza en poco tiempo, más del 40%. Pero yo no tengo dudas que va a pasar eso, porque en realidad la única forma que vos podrías evitar esto, y este es el verdadero dilema o la verdadera grieta de la sociedad. Por un lado, los parásitos de mierda de los políticos, por otro lado, el sector privado que genera riqueza. Si los políticos no generan riqueza, la destruyen. Entonces, ¿cuál es el punto? Si no ajusta la política y los gastos que son choreo, el ajuste lo paga el sector privado. Lo que pasa es que cuando vos hablas de la política hay gastos y gastos, porque hay gastos que son planes sociales, hay jubilaciones. ¿Yo alguna vez hablé de tocar esos? No. Bueno, ¿de qué estamos hablando? Bueno, entonces, por ejemplo, ¿qué digo yo? Pero no es tanta plata. No, pará. Yo hablo, por ejemplo, de eliminar de cuajo la obra pública, que ya vimos que es un choreo público, ¿sí? Hablo de eliminar de cuajo la transferencia de discreción a la provincia. La guita que usa el gobierno
¿sí? Para cuando quiere ganar una elección en una provincia. ¿Sí? Eliminar de cuajo los subsidios económicos, pero redefiniendo todo el contrato, no haciendo la brutalidad que hace este... Ahí, por ejemplo, tenés ahí solo 6 puntos del PBI. Digo, 6 puntos del PBI. Ahí solo. De hecho, te alcanzaría para pasar a ser solvente. Pero siempre se dice cuando vos tocas el gasto público, generás una recesión. No es cierto, eso es falso. Eso lo dicen los keynesianos que son brutos. Pero ahora está que no saben. Esto. Están frenando la obra pública. También, bueno, a ver, en un contexto recesivo. Por eso yo escribí un libro sobre Keynes, mostrando las falacias de ese libro y de todos los errores. Tiene, en el fondo hay lo que se llama el problema de la falacia de lo que no se ve. De hecho, todos los programas de ajuste de shock en Argentina del 52 en adelante, salvo el del 59, todos fueron expansivos. Y todos los programas gradualistas, todos fueron, digamos, terminaron en brutas crisis y nunca funcionaron. Pero ¿y por qué un tipo como Melconian, a quien vos, me consta que vos decías, ojo, Melconian está diciendo lo correcto cuando decía el gradualismo no funciona, ahora está diciendo vayan a buscar la guitarra de retenciones? Bueno, ahí, eso es el punto que quiero ir. Digo, primero, Argentina es el país con la presión fiscal más alta del mundo. Sí. Pensar en subir impuestos es un disparate. No solo, te agrego un paréntesis, hoy por hoy la AFIP tiene cantidad de cuentas embargadas, hay 68.000 millones de pesos embargados en cuenta bancaria de contribuyentes. Fíjate que salieron a buscar plata a lo loco. Bueno, pero fíjate esto lo grave que es, que son tan estúpidos que hacen ese tipo de persecución, tipo la Gestapo, ¿sí? Y mandan directamente a la quiebra a las empresas. Hay un montón de empresas concursadas. O sea, voló el número de empresas concursadas. Solamente en Chubut hay 1.800 pymes con sus cuentas bancarias embargadas por la AFIP. Por eso, sigue aumentando la presión fiscal que digo que no va a quedar nadie. Entonces, no podés ir por el ajuste, digamos, subiendo los impuestos porque no funciona así. Ahora, después hay otro tema más. Está bien, pero Melconian está diciendo... Melconian está diciendo... No, si está diciendo esto está mal. Lo dijo el otro día en TN. Está diciendo que los que van a ser favorecidos por la devaluación... Bueno, eso es un error garrafal. ¿De dónde saca la guita? No. Ahora voy a explicar por qué eso es un error garrafal. Y digamos, a ver, primer punto. Digamos, si alguien gana plata, ¿quién sos vos para meterle la mano en el bolsillo? ¿Qué sos? ¿Quién sos? Porque eso es de chorro. Bueno, eso es filosófico. No. Acá estamos en No. Primero, eso es de chorro, porque implica violentar los derechos de propiedad. Con lo cual, es de chorro, porque le cambió la regla de juego. Entonces, eso es afanar. Punto 1. Digamos, ya no es ni siquiera mi visión de que los impuestos son un robo. Ese cambio de regla de juego es robar. Punto 1. Punto 2. Después está el tema de... te dicen, no, van a ser transitorias. Te cuento que Alberdi ya en el siglo XIX se quejaba porque había 43 impuestos. Hoy hay 100. ¿Sí? Te cuento uno más reciente, el impuesto al cheque. Digo, se volvió permanente. O sea, no hay nada... El IVA en 21... No hay nada más permanente que un aumento del gasto público o un aumento de impuestos. Una vez que el político encuentra la forma de robarte, no te la devuelve más. ¿Están discutiendo, Lucio, subir un punto de IVA? Mira, eso no lo escuché. A ver, está entre las propuestas que sonó. No lo escuché tanto. ¿Y lo del monotributo? Sí. Lo del monotributo está prácticamente consolidado. Distintas fuentes señalan lo mismo. La última categoría del monotributo, insisto, un ingreso de más o menos 50.000 pesos mensuales, lo pasarían automáticamente a IVA y ganancias, con lo cual vía impuestos le sacarían más o menos la mitad de ese ingreso. Mucha gente va a estar muy contenta. Pero imagínate, una persona que rebuscándosela, consiguiendo un trabajo a un lado, en otro, del monotributo, junta 50.000 pesos, hoy esos 50.000 pesos le van a rendir 25, 30.000. A esas familias las matan, las dejan prácticamente en la miseria. Sí, Fer. No, Milei, yo le voy a hacer una pregunta, siguiéndole la línea suya, no comparto, pero voy a seguirle. Si la Argentina saca tanta plata a los que generan riqueza, a los inversores y capitalistas que generan riqueza, ¿cómo es que se la fugan tanto? Porque cada tanto hacen un blanqueo y demuestran que los argentinos, así como usted dice que acá se cobra tanto, se ve que se cobra mal, porque Argentina es uno de los países con mayor cantidad de plata afuera proporcionalmente a lo que somos. Entonces me parece que algo pasa para que se la lleven y nadie se dé cuenta. A ver, vamos a ponerlo en estos términos. Argentina, desde que tiene Banco Central, le quitó 13 ceros a la moneda. Destrozó 5 signos monetarios, ¿sí? Generó 2 hiperinflaciones aún sin tener una guerra. ¿Sabes qué es lo milagroso? Que haya moneda todavía acá. Es decir, en realidad, ¿sabes lo que está pasando? El peso se derrite como una barra de hielo en el desierto del Sahara. El peso es la moneda de la mierda de los políticos argentinos, ¿sí? Y es la forma que tenés de escaparte de esta basura.
¿Comprendés? Es decir, porque si vos te gusta el peso, si te compro tu casa en pesos a 20 años, vas a ver cómo te va, vas a quedar pobre. Una pregunta. Entonces, es decir, eso es el problema de la política. Estoy contestándole a él. Espera un poquito. Estoy contestándole a él. Entonces, digamos, ¿sabes por qué se fuga la plata? Digo, porque además, ¿sabes? Una de las cosas que pasa es que hay economistas brutos que no entienden cómo funcionan las cuentas nacionales. Cuando vos tenés tipo de cambio flexible, ¿sí? Así como entran dólares para financiar el sector público, como vos no acumulás reservas, salvo que acumules reservas, pero no lo hacían por el total, lo otro, digamos, lo limpia el mercado. ¿Comprendés? Es decir, es un problema de índole contable. Es decir, son tan brutos, ¿sí? La mayoría de los economistas ni siquiera saben leer cómo las cuentas nacionales de un sistema de tipo de cambio flexible. ¿Qué podría hacer el gobierno? A ver, no, yo digo, o sea, yo ya te dije qué cosas tocar. Pero fíjate el tema de las retenciones, porque quiero ir sobre este punto. Yo acabo de describir las características monetarias de esta devaluación. ¿Qué quiere decir? Que la devaluación tiene origen monetario. Que toda esa devaluación que vos estás viendo en realidad es un problema de velocidades, que primero salta el dólar, después los transables, después los mayoristas, después los minoristas. ¿Sí? Ese es el contexto. ¿Qué quiere decir? Que tarde o temprano, digamos, o sea, los precios se te van a alinear con la devaluación. Entonces, ¿cuál es el problema acá? Que esas retenciones que vos estás poniendo hoy, porque parece que estos están ganando plata, cuando se diluya el efecto monetario los vas a mandar a la quiebra. Ese es el primer punto. El segundo punto es, si todos estamos tan preocupados por conseguir dólares, porque faltan los dólares, y tanto les preocupaban los dólares y el déficit de cuenta corriente, yo, digamos, ¿sabes cuál podría ser un sinónimo a los impuestos? Un freno. Un castigo. Entonces vos le estás poniendo impuesto a las exportaciones, con lo cual el problema de dólares se te va a agravar. O sea, con lo cual, y después si están pensando en controlar precios, yo te cuento, hay un libro que se llama 4000 años de control de precios y salarios, ¿cómo no combatir la inflación? Hay evidencia empírica desde el 2800 pero no está a.C. hablando del control de precios, lo que estamos hablando, lo sumo algunos planes de promoción, digamos. Digamos, eso también es una pésima señal, porque vos lo que estás haciendo es violentar los derechos de propiedad, porque no te están dejando vender tus productos al precio que se te canta. ¿Y quién es el político para determinar qué precio vos vendés? A ver, aparte, ¿sabés qué es lo interesante? Que todas las mismas empresas que tenés hoy son las mismas que tenían la convertibilidad y no estaban estos problemas. ¿Por qué no pueden frenar la emisión de plata? Bueno, en parte porque emiten dinero para financiar el fisco. En parte porque le están repudiando el peso y se le van de la posición de Levax y no logran... Cuanto más impriman es peor. Y no logran recaptar ese dinero, por ejemplo, con las colocaciones de letes o con algún instrumento que les resulte... O sea, ¿qué es esto? Tiene que ver con el cambio de título, con toda la cantidad de Levax que imprimieron y no saben dónde van a ir. Exactamente. Y después hay algo más grave, Rolo, que es la caída en la demanda de dinero. Yo te voy a mostrar cómo se derrumbó... Esto es lo nuevo. Claro. Esto es lo nuevo estas semanas. No. Esto arrancó el 28 de diciembre. Viste que vos decís, viste que cuando, por ejemplo, vos subís la tasa de interés, el tipo de cambio baja, por decirlo de alguna manera. ¿Por qué pasa eso? Porque si vos estabas en dólares, comprás pesos con tus dólares y te posicionás en tasa, entonces el tipo de cambio baja. Cuando esa relación trabaja, quiere decir que la demanda de dinero todavía está estable y vos podés jugar este jueguito, por decirlo de alguna manera. ¿Cuál es el problema? El problema es que cuando vos tenés caída de la demanda de dinero, o sea, falta de confianza, ¿qué es lo que pasa? Al mismo tipo de cambio, vos vas a pedir mucha más tasa. O alternativamente, si no mueves la tasa, se te salta el tipo de cambio. Fíjate esto, la tasa de interés estaba en 27,75 el 28 de diciembre. La quisieron llevar de prepo al 20. Hoy, ¿a dónde la tenés? En 60, sí. Con suerte. Pero en el mercado secundario en 80. Quiere decir que a la gente le están llegando tasas del 160%, 240%. Andá a saber cuál es la tasa, digamos, de las tarjetas de crédito. No, 120. Para mí está muy baja esa. Para mirarlo, históricamente es 3 veces. Pero fíjate esto. Con lo cual se te disparó la tasa. Y no sirvió de nada, porque la gente no quiere la plata igual. Y el tipo de cambio te saltó 120%. Y no solo eso, que te saltó 120%, aún vendiendo 14.000 millones de dólares de reserva. Todo aquel que tiene un mango que le sobra, que no sea para el consumo, se deshace del peso. Bien, exacto, porque entiende perfectamente
Es cambiar la soberanía. Te estás yendo a otro país, te estás yendo, digamos, por lo menos tus ahorros los sacaste de Argentina, por decir, se los sacaste de la mano a los chorros de los políticos. Porque si vos te quedás con peso, porque te cuento que el peso, sí, la base monetaria es un pasivo del Banco Central, el cual te lo licúan. ¿Hay algo de lo que está por hacer el gobierno, veremos mañana el detalle, que a vos te dé un signo positivo que van a hacer el camino correcto? No, no puede salir bien. Y te voy a explicar por qué. Y te lo voy a poner con un ejemplo bien gráfico. Suponete que va Marcos, porque no lo echa Marcos Peña, se queda Marcos Peña. O sea, el mariscal de la derrota se queda. El idiota que junto a Prat Guy diseñaron la estrategia gradualista sigue. Y a Prat Guy lo están llamando, para que vuelva. Ok. Entonces, yo te lo voy a contar con una alegoría para que veas qué puede salir bien. Seguímela, por favor. Va caminando Marcos Peña por la calle. Me voy a poner un poco místico. Y se le mete el espíritu de Hayek adentro. Uno de mis ídolos. Economista liberal. Se le mete el espíritu de Mises. El otro. Más duro que Hayek. Se le mete el espíritu de Rothbard, ya un anarcocapitalista. O sea... Y Milton Friedman, ¿no? O sea, se sucede que se volvió casi tan ortodoxo como Milei. Y ahora se da cuenta que el problema es el déficit fiscal y lo va a arreglar y además va a tratar de bajar los impuestos. Entonces te aparece, pero todo esto vos no lo ves. O sea, vos que ves a Marcos Peña. Entonces, cuando sale y te hace el anuncio, ¿vos le vas a creer? Bueno, si es lo que le pasa a Duhovne. Bien, ese es el punto. Duhovne, una de las cosas que descubrió la literatura también es que cuando vos haces un anuncio que es creíble, vos podés bajar la inflación, generar suba en el nivel de actividad, de empleo y mejora de salarios reales, bajar la inflación. ¿Por qué? Porque sos creíble. ¿Y cómo sos creíble? Si tenés reputación. La pregunta es, con la historia que trae Marcos Peña, ¿vos le creerías? No, gracias por venir, Javier. Mientras tanto, esto que nosotros estamos discutiendo tiene que ver con la macroeconomía, pero la vida cotidiana de la gente, muchachos, está jodida. ¿Cómo viven en tu barrio la crisis económica? Hace aproximadamente 8 meses tenemos el merendero, teníamos comedor, abrimos el merendero lunes, miércoles y viernes. Empezaron un poquito, ellos fueron trayendo hermanito, primito, y la necesidad se ve bastante. ¿Cómo es el trabajo de ustedes? ¿Cómo preparan? Sí, la leche, agua hirviendo, leche en polvo. ¿Leche en sachet no les alcanza para comprar eso? No, eso ya ya sería es un un lujo. lujo, no, ya sería como que no sé. No, en sachet no llegamos. Y esta es la leche que los chicos están tomando. Vamos a repetir. ¿Quién va a repetir, chicos? Acá los nenes a veces toman 3, 4 veces la leche. ¿Alguien más? A veces no llegamos con la leche para todos. ¿Y los días que no tienen merendero te dicen algo los chicos en el barrio? Vienen. ¿Vienen igual? Vienen, sí. ¿Hay merendero? No hay. Y es triste también porque no llegamos para hacer los 5 días. ¿Cómo se calefaccionan acá? Con mi salamandra. A ver, vamos a ver. Con esta, mira. ¿Cuánto te llegó de luz? Tenés una factura de 4.300 pesos. Claro, son 2 meses, como no los podía pagar, los hice en cuota. Soy pensionada de discapacidad, date cuenta, no llego. ¿Cuánto cobras de pensión por mes? Y 5.500, o sea. O sea, cobras 5.500, tenés más de 2.000 de luz y te quedan 2.500 para vivir al mes. Sí. No se puede vivir con 2.500. ¿Cómo es la comida que tienen tus hijos en el día? A la noche nomás. Vienen al merendero y solo a la noche. O sea, cenan, comen una vez al día. Los llevo a los chicos a comer, a tomar la chocolatada. ¿Cómo es la situación tuya económica? Sí, se me complica bastante por el tema de que no consigo trabajo y más ahora que estoy enferma. Me agarró tuberculosis hace 3 semanas. ¿Cómo te administras con la comida? Cocino lo del día nomás y después cuando lo llevo al merendero no hago nada acá en casa. ¿Y qué guardas en tu heladera? Tengo algo de verduras, de frutas. Algo de ensalada. Una ensalada guardada.
¿Y tu heladera siempre estuvo así o antes tenías más comida? No, hacías? antes tenía más, antes la llenábamos un poco más. Tenemos los cables así porque se nos corta la luz, entonces tenemos que tener 2 tomas. ¿Los cables tienen electricidad? Sí, pero se corta la luz, entonces nos enchufamos de varias casas. Los vecinos nos pasamos la luz entre nosotros. ¿Se pasan la luz entre ustedes? Entre nosotros nos ayudamos con la luz porque hay días a veces que pasan 3, 4 días sin luz pasamos. Siempre vendimos en la feria, yo trabajé... ¿Desde hace un tiempo a qué te dedicas? A cirugía, pero las ventas no están como antes. ¿Guardás algo de comida en tu heladera? O... No, mi heladera hace mucho tiempo no se guarda comida. Es un roperito, vamos a decir. O sea, tu heladera la usás de ropero. De ropero lo uso. ¿Pero por qué? ¿Qué te pasó? Por un lado porque no tengo plata para comprar carne, que sería lo más básico, no me alcanza. ¿La heladera se te quemó y no pudiste arreglarla? La heladera se me quemó porque nosotros vivimos en un barrio donde la luz no aguanta, pero como no la podemos arreglar y no podemos comprar otra, quedó la heladera ahí. Yo igual tengo la esperanza de algún día de poder llenarla. Pase. ¿A qué te dedicas, Betty? Vendo alimentos para perros, para gatos. Tengo una pequeña feria americana. Después los fines de semana hago pastelitos hojaldrados, pan casero y salgo a vender a la calle. ¿Cómo van las ventas últimamente? Y mal, se siente porque cuando empecé vendía 5, 6 docenas, 7 docenas de pastelitos y ahora más de 3 docenas, 4, no vendo. Acá tengo un relleno para empanada, relleno de pollo. Tengo pan congelado, porque poco pan como. La parte de la heladera, cuando estaba cargada, bueno, tenía gaseosa, tenía jugos, tenía por ahí de vez en cuando había... ¿Y ahora qué guardas en la heladera? Bueno, y esta mermelada tengo del día hace como 6 meses que lo tengo acá. Y bueno, vivo el día a día. Estamos volviendo otra vez al trueque. Hay gente que viene y me dice, Betty, ¿me cambiás por un arroz, me cambiás por un aceite? ¿Te gustaría volver a llenar la heladera? Sí. Cosa venía a abrir, decir, bueno, mirá, hoy qué como, tengo una milanesa, tengo un pedazo de carne de cerdo o algo, o una torta, guardar una torta, que antes lo hacía los primeros tiempos, lo hacía y ahora no lo puedo hacer. Todo lo que nosotros discutimos antes, todo lo que hablamos sobre los cambios en el gabinete, la necesidad de tapar el agujero fiscal, todo eso lo discutimos porque al final de la cadena y al final del día termina cagándole la vida a gente como el que ustedes acaban de ver. Que una mujer diga, antes me podía hacer una torta o podía tener un pedazo de carne en la heladera, este es el verdadero dolor de las barbaridades y los choreos de la economía arriba, que generan este tipo de miseria en la gente abajo. O sea, esto es lo que hay que entender, porque si no, hay como un corte. Entonces, se habla de la macroeconomía, el déficit fiscal, la confianza en los mercados, pero si uno no entiende que cada una de esas cosas repercute en la vida cotidiana de la gente, es porque se la están vendiendo cambiada. Después, claro, hay excusas para todo. Después van a decir que no, que bueno, que es un problema de la confianza de los mercados, que la lira turca zaraza. Acá el problema fundamental es que hicieron una inmensa maniobra para tomar plata, pedirle plata a prestamistas, hacer un rulo y volver a sacarla del país. Y esto va a ser lo que vamos a tener que pagar por años. Y esto es lo que está provocando el empobrecimiento de millones y millones de personas. Entonces, detrás de la guita que está entrando por un lado y se está yendo por otro, ¿sí?, está una mujer que no puede tener un pedazo de carne en la heladera, u otra que ya ni siquiera usa la heladera y la tiene para guardar las cosas como si fuera una alacena, o el pibe que solamente puede comer fideos y harinas, y así pueden seguir contando. Pero si no se juntan las dos partes de la historia, los que se roban millones y los que padecen el hambre, no entendemos nada.
todo lo que les quieran decir en el contrario es verso. La verdad es esa. La plata que se va es la pobreza que padece la gente. Pobreza que se va a aumentar cada vez más, Juan, por la inflación y el empobrecimiento de la gente. Sí, tenemos que ser claros, Rolando. El problema central acá no es tanto el déficit fiscal ni la falta de pesos. Acá el problema es que lo que pasó esta semana es el dólar, que sube el dólar porque hay pocos. El problema central llegó el keynesiano, ¿no? El keynesiano tiene que decirlo así, es el dólar. ¿Por qué? Porque hay pocos dólares, Rolo. Esta placa, mirala, que decíamos 35 pesos el dólar, la hicimos para fines de mayo, promediando la mitad del año. Y era una locura hablar del 35, claro. Y era poco menos un golpista. Sí, fue una locura. ¿Pero por qué decíamos eso? Porque si se cumplía todo el programa con el Fondo Monetario en este año 2018, en Argentina iban a ingresar 21.000 millones de dólares, 15.000 más los 3.000 de septiembre y los 3.000 de diciembre. 21.000 millones de dólares. Ahora, acá tenés el problema. Vos no obligás a los exportadores, a los grandes exportadores, a Nidera, a Dreyfus, a Cargill, a que liquiden los dólares acá. O sea que la única oferta de dólares... Pero eso es un tiro en el pie que se pegó el gobierno para quedar bien con los grupos económicos que lo apoyaron. Porque es el gobierno el que les dejó, que les permite que liquiden los dólares a 10 años. Que no liquiden. Ahora... A 10 años. ¿Son parte del gobierno esos muchachos, Nidera, Dreyfus, Cargill? Porque los únicos dólares que ingresan son los del Fondo Monetario. Ahora, Rolo, mañana tenemos medidas. Vos decís, las medidas van a ser certeras, van a dar resultados, porque ¿qué tiene que ver el dólar con lo que veíamos recién en el informe? Y porque el dólar a 35 o a 40 hace que suba el pan, la leche, el queso, todo lo comestibles, porque la economía está dolarizada. Ahora la medida, Rolo. Y además porque es un efecto... que cuando sube el dólar, la gente se deshace de los pesos y se acelera el proceso inflacionario. Acá está el keynesiano. Vos sacás retenciones y hacés que los alimentos valgan en dólares. Lo mismo que en Francia, que acá en Argentina. Esto es el keynesiano. Ahí recién criticaban al keynesiano. El keynesiano quiere retenciones para descalzar los alimentos del precio internacional. Ahora, Rolo, mira, las medidas de mañana, ¿van a dar resultado o no? ¿Por qué? Porque durante el año, esto lo dijimos en mayo, durante el año se necesitan 50.000 millones de dólares cuando tenemos 21. Por eso dijimos que podía estar 35 y me quedé corto porque yo 41. Rolo, fuga, los que compran dólares para llevárselos. 20.000, Rolo. Acá teníamos el cepo con el gobierno anterior. Yo no quiero poner un cepo, pero no puede ser que 4.000 argentinos puedan comprar 2 millones de dólares promedio por mes. No, promedio. Hay algunos que compran 150. Cuando yo decía en el comienzo del programa que alguien debería llamar a Caputo y a Sturzenegger y decirle, vengan para acá. Sí, tal cual. Caputo licita de 75, de 100, de 200 millones de dólares para los bancos amigos. Principios de mayo, Rolo. Se llevan el dólar a un precio y inmediatamente el precio vuelve a subir. Rolo, principio de mayo se vendieron 1.200 millones de dólares a 20 pesos. 1.200 a la semana estaba a 26. Imagínate los tipos que compraron a 20 pesos y ahora lo tienen a 38. Principio de agosto, Caputo vendió 1.200 millones a 29. Solo eso merecería una causa penal. Bueno, acá está eso. Porque por mucho menos que eso, Néstor, corregime si me equivoco, ¿no hay una causa penal que prosperó en Bonadío y todos los del dólar futuro están procesados? Dólar futuro es exactamente eso, nada más que pautado de otra manera, pero sí. Pero el dólar futuro no, el que generó el dólar futuro, el que puso la ley del dólar futuro, en este caso no fue el que compró el dólar futuro. El que compró el dólar futuro fueron los críticos. Yo lo que digo es esto. Tanto Donald Trump como Vladimir Putin están relacionados a empresas, además de ser presidentes de naciones. Y manejan y están vinculados a gente con mucha plata. Lo que no pasa es que cuando ganan las empresas con las que ellos están vinculados, pierde su país. Generalmente, cuando le va bien a Trump, le va bien a Estados Unidos. Y cuando le va bien a Putin, le va bien a Rusia. Si no hay medidas mañana, acá no. Rolo, sigamos. Mira, si no hay medidas con respecto a la fuga, no te creas que va a mejorar. Si vos no parás la fuga de capitales haciendo un control de la cuenta capital, esto no va a frenar. Y sobre todo si tenés al zorro cuidando la gallina, esto no va a frenar. Ese es el problema. Pero antes nos vamos a ir a información urgente. Antes en la 24. Mariana, contame. Rolando, está confirmado que el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología y Cultura queda a cargo este hombre, Alejandro Finocchiaro. Recibió la confirmación, esto por supuesto está ocurriendo con varios funcionarios del gabinete.
que están recibiendo llamados para que les confirmen que siguen en sus cargos. Lo mismo ocurrió con el O sea que ministro. lo llaman y le dicen, sí, vos estás adentro, vos no. Sí. Bueno, ¿Qué momento? sí, Mañana venís a trabajar. Por eso te digo, Rolando, que... ¿Y qué pasa? Porque ahí hay dos ministerios. Hay que decir que esto, en los tiempos de Alfonsín, en la tradicional ley de ministerios era así. Educación tenía a la Secretaría de Cultura y tenía también a la Secretaría de Ciencia y Técnica. Sí. O sea que se volvería ese esquema. Vuelve la Secretaría y acá el dato es que en Cultura, Pablo Abeluto, que actualmente es ministro, continuaría en su cargo. Porque Como aparte secretario. Abeluto es riñón de Marcos Peña. Sí, sí. Digo, no tiene sentido que se vaya en este contexto. Sí, Barañao, que venía del kirchnerismo, ¿qué va a hacer? ¿Sabés cuál es el problema que tiene Barañao? Es que Barañao en su momento aceptó continuar si las condiciones que él tenía, no solo como ministro, sino como política de Estado y económicamente eran las mismas que venían del proceso de Cristina Kirchner. Sí, pero para esta semana, ya el Sí. recorte en ciencia y tecnología, a ver, que un país recorte en ciencia y tecnología ya de por sí es disparatado. Va a motivar que esta semana haya un abrazo al propio Ministerio de Ciencia por la cantidad de Ya despidos se que se tendría vienen. que haber ido hace rato, ya, Pero- porque hace rato que el CONICET y todo esto va para atrás. Digo, ya ahora sí, no puede justificar la continuidad por una cuestión estratégica de Estado. No, es que por eso lo que suena es que Barañao, en este caso, si esto... A ver, esto es un hecho. Esto es un hecho. Se fusionan Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología y Cultura. Esto es un hecho. Queda al frente Finocchiaro. Se habló mucho de esta salida de Martín Lustó de la Quinta de Olivos y esta negociación del radicalismo. Finalmente el gobierno lo que hace prevalecer es a su propia tropa y recordemos que Finocchiaro es el ministro que venía de la provincia de Buenos Aires. Y que lo quieren utilizar como candidato a intendente de La Matanza. De La Matanza, exactamente. Un hombre que vive en Matanza, que está con intenciones de ser candidato, pero que en realidad el gobierno lo que está haciendo, cerrar en 9 ministerios, más la jefatura de gabinete, los principales funcionarios que hasta ahora lo que me dicen es han hecho la mejor gestión dentro del gobierno. Néstor, ¿cuánto se ahorraría el gobierno con esto? ¿Se ahorra mucho, poco o es solo un gesto así para decir, bueno, estamos recortando el presupuesto? Vamos a suponer que efectivamente se eliminan 13 ministerios. Vamos a hacer un cálculo promedio que se elimina toda la gente, que serían alrededor de 10.000 personas. Yo creo que es bastante menos, pero hagamos un cálculo sobre la base de 10.000 personas y además se corre la estructura. Si bien hay gente que cobra 120, 130, 150 mil pesos, en promedio con los que cobran menos daría algo así como 30, 35 mil pesos por persona. La cuenta anualizada de lo que se ahorraría sería de 100 millones de dólares, es decir, una licitación. Lo que gasta en media licitación el Banco Central. Sí, hay un dato adicional. El viernes fueron 250. Hay un dato adicional. En este momento se está evaluando... O sea que todo este quilombo por menos de la mitad de la plata que timbean en una tarde. Sí, básicamente. Bien, así estamos. Te decía, en este momento se está evaluando la posibilidad de que antes de la conferencia de prensa del ministro o en sintonía con la conferencia de prensa del ministro de Duhovne, también hable Mauricio Macri, que Mauricio Macri salga a bajar la expectativa, a calmar la angustia generada durante todo este fin de semana frenético en materia de negociación. Que no haga un anuncio como el del otro día, ¿no? Que Bueno, igualmente no se pueden caer los bonos en Estados Unidos porque está el feriado. Esa es la ventaja. No se van a caer los bonos porque es día feriado. Leandro Santoro, buenas noches. ¿Cómo te va? Bien. A ver, no naturalicemos este desquicio, porque la verdad que cualquier país del mundo, frente a esta situación, esto genera un vacío de poder insostenible al día siguiente. Nosotros hemos visto este fin de semana una suerte de comedia de enredos que la verdad que es solamente posible en la Argentina. Fíjate, yo creo que lo más grueso de Es todo... un presidente que llama para que le ofrecer ministerio y nadie quiere agarrar y se van todos de vuelta y tiene que dejar al mismo ministro de Hacienda que había querido tirar por la ventana 2 días antes. Y lo manda a Estados Unidos a renegociar. Para hacer un programa contrario a lo que el mismo ministro decía. Es una cosa de loco. Y además, digamos, esto arranca... Hubo 2 editoriales del diario Clarín, que para mí fueron las que encendieron la alarma en un sector del gobierno, que decían, miren muchachos, o cambia el gobierno o no va a haber más gobierno, fue lo que dijo Jorge Lanata, y Bonelli hizo una editorial muy interesante, dijo acá, el problema político más importante del gobierno es que tiene una crisis de credibilidad y no tiene plan económico. Y creo que alrededor de la idea de la crisis de credibilidad, bueno, este gobierno se descapitalizó muy rápido como consecuencia de Lo errores. que pasa es que ahí yo te detengo y digo, hay que aclarar que cuando se habla de crisis de confianza, crisis de credibilidad, es
que el gobierno no va a agarpar lo que tomó prestado. Esto es como un prestamista de barrio. Vos fuiste al prestamista de barrio durante 3 años, le pediste plata, 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 y un día el tipo no te tiene más confianza, que no le vas a pagar, porque sabe que no tenés más plata. Es así de sencillo. No es que es una crisis de confianza porque Macri ahora ya se volvió un señor que no le entiende. Yo creo que igual la crisis no hay plata. Sí, creo que la crisis de credibilidad es más profunda que eso. Igual es eso y otras cosas más. Digo, pero todo el mundo sabe que lo más importante acá es lo que anuncien en términos económicos mañana a la mañana. Entonces, acá el punto es, ¿el gobierno puede anunciar solamente medidas pro mercado de ajuste? Yo creo que no. Es que yo creo que mañana van a hacer una sanata, una guitarra, porque no tienen que anunciar hasta ahora. Bueno, esto es la locura. Digamos. Ellos se la pasaron diciendo que iban a anunciar un paquete económico que iba a compensar medidas ortodoxas y heterodoxas, pro mercado y redistributivas o por lo menos compensadoras del esfuerzo del ajuste. Y ahí se iba el tema de las retenciones. Un gobierno que está en esa situación, que supuestamente va a anunciar como consecuencia una crisis de confianza y credibilidad, porque no es solamente el problema con los inversores extranjeros. Que Clarín le ponga tarjeta amarilla también es un tema. O sea, que se hayan filtrado todos los rumores que se filtraron estos últimos días, habla de ahí una crisis importante dentro de la coalición de gobierno, porque por algo salen las noticias que salen. Y por algo Carrió desde Guardia Carrió de Hierro tuitea. le manda al ¿Qué debería pasar tweets? en una democracia normal? ¿Qué debería pasar en una democracia normal? ¿Vos le querés poner retenciones al campo? Hoy tendría que haber ido a la mesa de enlace a Olivos y sentarse, porque no se pueden enterar mañana que les van a poner retenciones. ¿Vos querés modificar, es que por no ejemplo... están de acuerdo ni siquiera entre ellos. Exacto, por eso es lo que te... Pero a ver, ¿qué debería suceder en un país normal? En un país normal el presidente no está mirando boca. En un país normal el presidente, antes de juntarse con los propios, dice, bueno, ¿cuáles son los problemas que tengo? Tengo problemas de dólares, como dice Juan Enrique, bueno, tengo que subir las retenciones, que venga el campo, porque si yo mañana anuncio que pongo retención y me salen a cortar la ruta, se queda el gobierno, y te lo dice uno que es de Unidad Ciudadana. Es una locura lo que están haciendo. ¿Querés eliminar la categoría del monotributo? Convocá a CAME y convocá a la CGT. Antes, Olivos, vos tendrías que estar hoy, por ejemplo, viendo cuáles son los sectores de la sociedad que se juntaron con el presidente. Entonces, los anuncios de mañana tienen respaldo institucional. Yo le quiero preguntar a Lucio Di Matteo, porque el viernes pasado me criticaron mucho porque ellos decían en el editorial, si el gobierno quiere que no lo comparen con De la Rúa, que deje hacer lo mismo que De la Rúa. Esto es tan sencillo como eso. Si uno no quiere que lo comparen, tiene que dejar de hacer lo mismo. Vos que escribiste un libro llamado El Corralito, Lucio, ¿cuántas cosas empiezan a aparecer a De la Rúa? Mira, desde la conducción política hay muchas cosas muy parecidas y desde lo económico, este año pinta más parecido al 2002 que al 2001. Digo, al 2002 que fue cuando Yadolda era presidente, no De la Rúa. ¿Qué hay desde lo político? Por la devaluación. Claro, exactamente. Te voy a explicar primero el punto político, después el económico. ¿Qué hay desde lo político? Atención con esto, porque cuando uno hace memoria, lee, cuando vos escribís algo, lo tenés que entender, si no lo podés escribir. Lo que se ve es mucho desconcierto en la toma de decisiones, mucha dilación, muchas idas y vueltas, suba de impuestos, que después no terminan resultando efectivas y, bueno, en definitiva, que mucha gente no quiere agarrar el cargo que le ofrecen. Hay también una caída de recaudación, porque esta es la otra cosa que pasaba en el 2001. La recaudación está cayendo contra la inflación. Hace 2 meses, solo 2 meses por ahora, ahora en la semana se va a conocer la recaudación de agosto, porque ya empezó septiembre, pero hace 2 meses que la recaudación cae. Pero te recuerdo un dato que casi nadie recuerda. Cuando lo nombran a Cavallo ministro de Economía, la opción que barajaban es que Chacho Álvarez sea jefe de gabinete. Chacho Álvarez había renunciado en octubre del 2000 y para marzo del 2001 se estaba hablando que Chacho Álvarez podía ser jefe de gabinete, que finalmente no terminó siendo. Hoy cuando escuché que Melconian volvía al gobierno, o que Pratgay volvía al gobierno y que después no querían y que esto y que el otro, a mí me hizo acordar mucho, salvando la distancia, pues Chacho Álvarez es una figura más del costado político, no del lado económico, pero me hizo acordar mucho de eso. Entonces, sí, Carrió parece hace de Chacho, ¿no? Porque acordate que claro, ayer Carrió mandó un tuit. Aunque no también, tenga cargo. Claro, todo es muy moderno, ahora todo no hay. Ahora hay redes todo sociales, se hace por Twitter. claro. Pero ayer Carrió mandó un tuit diciendo que si seguían así, ya se iba a la coalición. Sí, permanentemente lo hace, pide, saca, pone. Le mantiene a Lopetegui y Quintana, aunque quizás hacen un rol más decorativo. Entonces, me hizo acordar mucho a Chacho Álvarez, porque nadie se acuerda de esto, pero en marzo del 2001, el que lleva a Domingo Cavallo al gobierno es Chacho Álvarez, y se hablaba que Chacho iba a ser jefe de gabinete de la misma forma que hoy Melconian ya era ministro de Economía, dejó de serlo, Pratgay era canciller y dejó de serlo. Ahora, después, cuando vos vas a lo económico, se está hablando que la inflación va a ser del 40%. ¿Cuánto fue en el 2002? 41.
Se está hablando de una mega devaluación, que ya la estamos viendo. ¿Cuánto fue la mega devaluación en el 2002? 200%. Ya estamos en el 120 en un año. Claro, y se está hablando de una pobreza que va a estar en el 40% a fin de año, que en el peor momento del 2002 estuvo en el 54%. Ahora, ¿cuál era la ventaja del 2002 que este año no tenemos? Que en abril la economía empezó a crecer. Y a mí me da la sensación de que este año la economía, yo no sé si va a empezar a crecer. Pero el cambio, ¿no hay tiempo para el cambio de modelo? Porque digo que como está el dólar caro, la guita de la cosecha, la guita, vengan los turistas, qué sé yo, que haya una reactivación hacia abril. Pero es que vas a un cambio de modelo o vas a un 2002 y no sabés si el año que viene es un 2003. No, un 2002 que no querías. Claro, que no gobierno querías, no lo quería hacer, no que estaba no en su ADN. buscabas, que intentaste dilatar con más deuda. Y atención con este dato, en el 2002, en abril empezó la recuperación y tuvimos un 2003 que la economía creció 9%. Vos el escenario que tenés este año es que vas a unos números parecidos a los del 2002 y el año que viene ni de casualidad vas a crecer ni 9%, ni 5%, ni 4%, con suerte. Ahí, Fernando. Hay un dato que también es diferente. Mientras tanto, voy con Servín y me voy acá que lo tengo cachorro Godoy. Que hay un dato que sí, que diferencia, que es que en el caso del 2002 se había entrado en default. Claro. Y al entrar en default, vos no tenés pago de deuda. Y se puso durante un par de años todo a la recuperación económica. Claro, en este caso se va a empezar a pagar parte importante de la deuda que este gobierno tomó. Porque en el caso de la Rúa tenía que desarmar la bomba, la convertibilidad, no estuvo muy canchero, no sabía cómo hacerlo y tenía vencimientos muy grandes de la deuda que se había tomado durante la década menemista. Sí, además las crónicas de la época cuentan que Cavallo no quería desarmar su criatura, que era la convertibilidad. Claro. Y así murió con la convertibilidad. Un detalle más, que es que ya empezaba, a los 2 años, a esta altura del gobierno de Cambiemos, en la Alianza, ya había mucha gente que había roto con la Alianza, diciendo, no vinimos, la Alianza no fue para esto, incluido Chacho Álvarez, Está bien, y pero se era fue. un gobierno que había entrado de centro-izquierda, estaba aplicando un programa de derecha. Bien. Estos vinieron de derecha y... No, pero venían a mantener las cosas que estaban bien. Perdieron la elección de medio término. No, eso dijeron ellos, yo no lo dije. Perdieron la elección, la Alianza pierde la elección de medio término, este gobierno la gana y tiene el proceso de descapitalización política más acelerado de la historia argentina. Sí, pero nadie se le fue todavía. No, se nadie le fue se le un solo fue. diputado. No, a ver, es cierto no que rompió un solo diputado con ellos. Y con la Alianza tuviste un tema también. Se fue Chacho, pero te dejó el frepaso adentro porque ninguno se quería dejar el cargo. Hasta Graciela Fernández Mejide quedó, acordate. Flamarique. Con el tema de los... se fueron con López Murphy después. Después cuando se terminó... Terraño, Torani, se fueron todos con López Murphy. No. Cuando termina, cuando Chacho se va, deja todo el frepaso adentro. Pero el proceso... Carrió y Torvice rápidamente dicen esto no va. El proceso de descapitalización política, a mí, para cerrar la idea que te decía anteriormente, me preocupa porque si todos coincidimos es que para capitanear una crisis económica de esta naturaleza tenés que tener credibilidad, primero en tu país y segundo con los inversores, lo que vimos hoy dinamita la credibilidad política, por un lado. Por otro lado, yo quiero saber qué van a anunciar mañana, Rolo. El martes hay audiencia pública para que aumenten las tarifas de gas. Yo la pregunta que te hago es, ¿puede el gobierno mañana? ¿Puede el gobierno mañana? Mirá Cerolini, qué contento, mostrar la factura. ¿Puede el gobierno, ¿puede el gobierno mañana decir, tengo un plan económico y hacer celoso en relación a este tema, que es uno de los temas que más le preocupan a la gente? Y provoca inflación. Ahí está, mirá qué contento está Cerolini. ¿Cuánto tiene tu casa? ¿200 metros? Mi casa, no, 150 metros. 150 metros. 150 metros. Ahí, a la cámara. 15.000 pesos. Ahí está, va. Ahí está. 15.000 pesos. 15.000 y más. Perdón. Y vos seguro solo que andás en hojotas. En patas. A ver, tengo 3 hijos. Uno de 6 años, uno de 4, digamos, tengo que abrigarlos un poquito, ¿no? Por favor. No sé lo que... para todos y todas. Y no está la casa, no tiene calefacción central, no tiene nada. Mire, hace 2 meses, la primera boleta venía de 1.000 pesos. Después me vino una de 3.064 y ahora 15 lucas repartiendo. Es una locura. Igual, tuviste la mala suerte que hizo frío. ¿Sabes cuál es el problema? Que subió el dólar. El problema que tuvimos es que estos tipos ataron las tarifas al dólar, y este es el problema central, que es la bomba más importante que tenemos. Al dolarizar la tarifa, ahora te quieren subir el 200%. Quisieron, la pueden desatar. Pero usted se acuerda, maldición. Si yo fuera Fernando Iglesias... ¿Qué van a Iglesias? anunciar mañana? Porque, discúlpame, mañana lo que tienen que... A ver, los tipos tienen que decir, muchachos, ¿qué hacemos con las retenciones? Porque si no ponemos retenciones, el ajuste va sobre el empleo público, sobre el gasto, sobre el consumo. Sobre los alimentos. Segundo punto, ¿qué hacemos con las tarifas? A ver, mañana el presidente o el ministro de Economía tiene que dar una respuesta a la gente que está angustiada
porque según los cálculos que tenemos hechos, las empresas de gas, Rolo, van a pedir el martes un aumento entre el 80 y el 200%. Sí, claro. Mariana, últimos datos de lo que está pasando en Olivos. Sí, Rolando, porque está confirmado, mañana Mauricio Macri habla 8:30 de la mañana. Ah, Macri también. Sí, habla confirma. Macri, 8:30 de la mañana, 9:45 Dujovne, así va a ser el tándem. O sea, Macri debería darle gabinete. Sí, por eso habla 8:30 de la mañana. O sea, finalmente yo te digo, de las confirmaciones que hicimos es porque a esta hora están llamando a los funcionarios que están confirmados, los están llamando para señalarles que sí van a continuar y cómo van a quedar sus ministerios. Así que 8:30 de la mañana es Macri quien habla mañana, después él tiene 10:30 de la mañana en Olivos la reunión de coordinación de ministros. Así que termina Dujovne en el Palacio de Hacienda, cruza a la Rosada y se junta con el gabinete. Después habrá que ver todo lo formal, sobre todo del reordenamiento, porque esto tiene que salir por decreto, por supuesto, y tiene que estar informado. En medio de todo este quilombo, el viernes hubo una escena que pasó desapercibida. Claro, estaba todo el mundo tan preocupado por el dólar, los cambios de gabinete, qué iba a pasar, que lo que sucedió en el Ministerio de Agroindustria pasó desapercibido. Pero lo que pasó es verdaderamente preocupante, o por lo menos es una postal de lo que se viene. Un ministerio que no se sabe si va a seguir existiendo en la práctica, porque el Ministerio de Agroindustria todo indica que va a ser absorbido por el Ministerio de Producción, y un ministro que proviene de la sociedad rural que arrancó con un plan de despido como para cumplir con el ajuste. Esto es seguramente, más allá del detalle del Ministerio de Agroindustria, y que tal vez ni siquiera haya ministerio en poco tiempo más, este es el escenario que se viene en términos de conflicto social, por lo menos en cuanto a los empleados del Estado. Hugo Godoy, Cachorro Godoy, es justamente de ATE. ¿Cómo la ven ustedes? Bueno, vos decías de las consecuencias. Unos pocos se llenan los bolsillos de dólares y se los llevan a cuentas offshore al exterior. La fuga es extraordinaria. Y otro es el hambre y la desocupación. Acá hay compañeras que vinieron conmigo que están permaneciendo en el Ministerio de Agroindustria. Vengan, che, vengan. Sí. Vengan, chicas. Porque evidentemente 560 despidos. Esto se agregan a... No sean tímidas. Se agregan a otros miles que vienen sucediendo en distintos sectores. En producción para la defensa, en fabricaciones militares. ¿Y es verdad que un ministro de la sociedad rural lo que más está despidiendo es gente de la Subsecretaría de Agricultura Familiar? Sí, porque o sea, y los grandes del campo cortando los programas que van para que atienden al campesinado pobre. ¿Por qué? Porque en realidad es una estrategia para expulsar gente del campo y que esas tierras que hoy producen alimentos para el mercado interno sirvan para producir commodity y concentrar en las pocas manos en que el latifundio, lo que se discutía, ¿te acordás cuando en los años 70 se discutía el latifundio? Ese es un tema que ya no se discute hoy, pero que es cada vez más grave. Lo que pasa es que, bueno, las políticas de comunicación del poder hacen que esos temas no se discuten, pero las chicas... Y de los 560 compañeros que han despedido... Son muchos, 560, es mucha gente. Muchísimo, y están destruyendo es más esos programas. Más que varias fábricas. Hay compañeros que se fueron de Buenos Aires, se fueron a trabajar al campo con los campesinos. Hace 30 años, cuando empezaron los primeros programas de atención a los productores pobres, anterior al gobierno anterior, Te estoy hablando de hace 20 y pico de años atrás. Bueno, a esos compañeros los están echando. Echan en producción para la defensa, pero también hay que... echan trabajadores en Atucha, están echando... Yo lo que quiero decirte es esto, que no solamente echan porque cambia el ministro y ahora van a volver a la carga con este tema, sino que están destruyendo áreas estratégicas del Estado que tienen que ver con la producción, con la soberanía y... obviamente con la posibilidad de generar empleo en función del mercado interno. Pero es que no es lo que ellos quieren, no les interesa. Exactamente, porque ellos quieren... Por eso, y además acá hay una clave. Han estigmatizado a los empleados públicos. Rolando, acá hay una como clave. Que son ñoqui, como que... Acá hay una clave. Muchas de las cosas que están pasando, se dice que son errores, que no hay plan de gobierno.
Caputo y Duhovne son los que están produciendo esta situación, porque la recesión que están generando es una recesión que a ellos les conviene y la especulación que están alentando es algo que también les conviene porque se llenan de dólares. Después hay inoperancias de otro tipo. Muy complicado contra los empleados públicos y es tomar algún caso excepcional, que uno nunca sabe si existe o no, y presentarlo para generar el odio de la población. ¿Viste? Sí, bueno, la anécdota famosa del chofer del Banco Central, que yo no sé si es verdad o no, no sé, vos la sabés, Lucio, esa, si la tuviste confirmada, del chofer del Banco Central que ganaba supuestamente 200.000 pesos. 200.000 pesos, sí. Y que lo iban a echar, iban a cortar ese gasto porque eran horas extras y qué sé yo, y ahora ese gasto no solo no lo cortaron, sino que el directorio del Banco Central sigue teniendo los choferes como antes. O sea que hay como una cosa, sacan de vez en cuando un caso como para que la gente se enoje con los empleados públicos. Para estigmatizar, pero en realidad los verdaderos trabajadores públicos son los que trabajan en el campo como ella, son los que trabajan en programas de atención técnica al campesinado pobre, son los que trabajan en fabricaciones militares. Estamos hablando 15.000 pesos la boleta de gas, ¿no? Hay trabajadores del Estado que ganamos eso. 15.000, 18.000 pesos por debajo de la línea de la pobreza. Y esta es una situación objetiva. Entonces, lo que está produciendo este gobierno es pobreza aún entre los que tenemos empleo, no solamente a través del desempleo. Esto de que decían ustedes es muy cierto. Vamos a llegar al 40% de la población por debajo del nivel de la pobreza en los próximos meses. Vamos a agudizar el problema del hambre. En la Argentina hay hambre. No, estas imágenes que mostrabas vos en el Gran Buenos Aires, en Chaco, en Formosa, en Jujuy, en Salta, se multiplican. Le quiero preguntar un poquito, ustedes, 560 personas, es mucho, mucha gente. Sí, prácticamente es desguazar la Secretaría de Agricultura Familiar. Hace meses que lo venimos sufriendo, pero estos últimos meses fue con una intensidad feroz y prácticamente se ha desmantelado ya. ¿Tenían contratos o eran empleados de planta? Somos contratos anuales, se llama Ley Marco, que se renuevan año a año, así que te pueden rescindir el contrato en cualquier momento. Se van a la casa sin indemnización. Sin ningún tipo de indemnización. Ese es el mal que nos dejó el gobierno anterior. Y sobre el cual este gobierno, en vez de resolverlo, se aprovechó y lo agudiza. Entonces, el problema es que están echando por miles y ni siquiera pueden reclamar una indemnización mínima elemental. Un mes de preaviso, ¿no? ¿Cuánto ganaban ustedes? Alrededor, yo soy de Chubut y tenemos zona patagónica y los sueldos son alrededor de 30. ¿Vos vivís en Chubut o estás acá? Vivo en Esquel. Alrededor de 30.000 pesos, pero vivir allá es muchísimo más caro, no sé, acá. Sí, nosotros igual más o menos. Sí, yo agregar que además de los despidos de agricultura familiar, también despidieron gente del Ministerio de Agroindustria que con sede acá en Buenos Aires, ¿no? Que no es solo el tema de agricultura familiar, sino que despidieron también gente de otras áreas del Ministerio de Agroindustria. Ahora, igual la cuenta, Néstor, es la que decíamos recién, porque por más que despidan y se ahorren, es lo que se gasta en media tarde timbiando con el dólar. Sí, estamos haciendo una cuenta exagerada, que es despedir a todos los empleados que trabajan en todos los ministerios. A los que deja de ser ministerio y pasa a ser secretaría. Claro. La cuenta que estamos haciendo es una cuenta de máxima, despidiendo a todos, el cálculo final durante un año. Sin indemnizar, porque si indemnizás tampoco ganas. Estamos hablando de 100 millones de dólares anuales. Por eso, anuales, lo que en una tarde se timbean. Por eso es que es necesario que se multiplique la protesta. Nosotros estamos organizando, vamos a organizar, así como estamos haciendo una permanencia en la sede del Ministerio de Echeverri, del que fue presidente de la ciudad rural, en las 23 provincias estamos haciendo permanencia en todos los organismos. Y vamos a estar promoviendo una gran movilización el miércoles próximo con los trabajadores de agricultura familiar y todos los trabajadores de agroindustria, pero también con la Federación Agraria y los productores pobres,
porque estamos asociados en esta pelea. Son cosas en las que tenemos que pelear juntos. ¿Cómo viste lo que pasó con las escaramuzas de represión el otro día? Muy grave. Es que este plan solamente cierra con represión. O sea, vos pensás que vos que estás en la calle, en las protestas, ves que hay una actitud cada vez más incómoda de los tipos que más agresiva. En cualquier momento se va a pudrir. Más agresiva, sin duda. Y además la bronca de los compañeros, la indignación, el dolor, la angustia, se necesita expresar en las calles. Esto de la devaluación, se multiplica el precio de los alimentos. O sea, que no solamente van a faltar en las góndolas, no va a haber plata para comprarlo a la harina. Entonces, todas las próximas, septiembre, antes del paro inclusive, que nosotros desde la CTA Autónoma vamos a hacer un paro activo, no un paro pasivo, vamos a salir a las calles y a las rutas de todo el país, también lo vamos a realizar el día 12. ¿Y por qué? Vamos a defender el trabajo, vamos a defender la producción y vamos a defender la soberanía, que son todas las cosas que este gobierno agrede. Tuviste muchas de estas épocas de quilombo. ¿A qué se parece? Mirá, vamos avanzando hacia una situación de rebeldía que se va a expresar en las calles. Yo no tengo ninguna duda. Nos quieren echar la culpa a los que salimos a protestar de que estamos generando el incendio del país. El que está incendiando el país es Macri, es Duhovne, es Caputo. Son estos tipos que especulan y destruyen el país. Porque cuando se van 20.000 millones de dólares en cuestión de meses, 56.000 millones de dólares en lo que va del gobierno de Macri, hay de fuga de capitales. Bueno, lo que están haciendo es una destrucción, una devastación del país. Entonces, frente a eso... Y para eso no ponen ningún freno. Ahora, para despedir gente y para que la gente garpe la boleta son implacables. Bueno, pero lo que nosotros decimos, yo no tenía posibilidad de discutir con algunos economistas liberales como hubo en esta mesa, pero podemos poner de acuerdo en que estos son un desastre como gobierno. Ahora, decir que tienen que hacer más de lo mismo, ¿qué es lo que van a anunciar mañana? Mañana van a anunciar más de lo mismo. Por lo tanto, es un perro que se muerde la cola, pero el que paga el pato no es el perro, sino la población, el grueso de la población. Nuestro pueblo va a rebelarse. Y después se horrorizan cuando empiezan a ver cómo está viendo el interior los saqueos. Y vos decías bien, Bullrich se va a quedar. Bullrich se va a quedar y se va a fortalecer. Porque es fundamental para la gobernabilidad de ellos. Para reprimir. Porque vos no te olvides que Bullrich es la responsable de haber matado en la Patagonia a fines del año pasado a 2 personas. Una que no quedó clara, que se ahogó, que no se ahogó. Ahora, al pibe Rafael le pegaron un tiro en la espalda a la prefectura. Dicen que van a bajar el gasto público. ¿Sabés cuánto aumentó el presupuesto de prefectura y de gendarmería entre el año 2012 y 2016? El 1.200%. Para reprimir ponen plata. Lo que no ponen plata es para producir alimentos baratos con el campesinado pobre en el campo o para que haya trabajadores que atiendan a esa población. Hay funcionarios para garantizar la fuga de capitales y para reprimir. Muchachos, chicas, muchas gracias por venir. Bueno, gracias a vos, Rolando. A todo esto, ¿qué está opinando la gente en la calle? Porque cuando uno sale, escucha opiniones diversas. Ustedes dirán, bueno, ¿está todo el mundo enojado con el gobierno? No, no están tan enojados como uno pensaría. ¿Cómo le parece que está manejando la crisis el gobierno? Me parece bien, hacen lo que puede. Esto viene de atrás, así que pienso que lo van a manejar, lo están tratando de manejar. Es difícil, pero van a tratar, están haciendo todo lo que pueden. Es una cosa que yo no sé si es real, si es ficticio, si es un sueño, si es parte de Venezuela o Argentina. ¿Cómo le parece que está manejando la crisis el gobierno? Perfecta. Este es un camino que hay que transitar. Hay que transitarlo, es costoso, tenemos que pagar las fiestas de otros, bueno, hay que bancársela, apretémonos un poco y capaz que en 8 o 9 meses está todo mejor. ¿A qué le hace recordar esta época? Y la verdad que cuando yo vine acá estaban muy bien las cosas, después vino el corralito ese y no sé si está alcanzando a eso o no, pero más o menos nos estamos yendo ahí.
¿Como en el 2001? Como en el 2001, sí, exactamente. ¿Cómo le parece que está manejando la crisis del gobierno? Creo que bien. Tenemos una situación mundial, aparte de algunos errores que hubo, pero acompañó toda la situación mundial. ¿A qué momento le hace acordar? El 2001. ¿Por qué? Vamos para atrás, porque ya lo pasé, Entonces, no hay vuelta atrás. Si tiene que ponerle un nombre al culpable de que esta situación se esté sucediendo sobre el país. Culpables son el gobierno anterior que derrochó al anterior y al anterior, que derrocharon la plata y nunca se manejaron con un presupuesto equilibrado ni nada. ¿A qué momento le hace recordar esta situación que estamos viviendo? Y creo que en la época de Alfonsín, que todos los días aumentaba y pagaban precio hoy y mañana ya estaba otro precio. O a las 2 horas, 3. ¿A qué le hace recordar esta época? Y por ejemplo en el gobierno, el Rodigazo y en ese tipo de momentos donde se vivía situaciones tan difíciles y que todos los días era una incertidumbre para nosotros los argentinos, ¿no? ¿Cómo te parece que está manejando la crisis del gobierno? No sé, no me importa, la verdad no me interesa. ¿La suba del dólar qué te parece? No me importa, yo trabajo todos los días, gano la plata. ¿Y cómo estás con el tema laboral, el tema dinero? Bien, fantástico, yo bien, gracias a Dios bien. Sé que hay gente que está mal, pero yo estoy bien. ¿A qué te hace recordar esta época? Y yo me acuerdo al 2001. Me acuerdo al 2001 que justo empezaba a trabajar en esta época en el mismo laburo que estoy ahora. Y la verdad que lo mismo me está haciendo acordar. Falta el LECOP y todos esos dineros extraños que andaban dando vuelta y bueno, pero así estamos. ¿Usted le sigue creyendo al gobierno? ¿Confía en el gobierno? ¿No confía? ¿No le cree? No, confío en el gobierno, lo volvería a votar. Lo que pasa es que debería cambiar un poco de rumbo, ser más explícito. ¿A usted le parece que tendría que haber algún cambio en las figuras del gobierno? No, simplemente en la forma de actuar y de dirigirse a la ciudadanía, en la parte de comunicación y demás. Peor que el 2001. ¿Peor? Peor. O sea, es una combinación del 76 y el 2001, así que va a ser peor. ¿Cómo te parece que está manejando la crisis del gobierno? ¿Qué crisis? Creo que es un golpe económico encubierto. ¿Y quién está realizando el golpe económico? ¿Quién puede ser? La oposición. ¿A qué momento le hace recordar esta situación particular que estamos viviendo? Bueno, mira, desde Alfonsín, desde el golpe de Alfonsín que le hicieron a Alfonsín, que fue un golpe, otro golpe encubierto, hasta ahora a todos. A todos esos golpes. Porque definitivamente acá solamente pueden gobernar los peronistas. ¿Cómo le parece que está manejando la crisis del gobierno? Para la mierda, así de una. ¿Qué le parece que tendría que hacer el gobierno para solucionarlo? Se tiene que ir, suficiente. Chao, la verdad que no lo pise. Esto es lo que opina la gente en la calle, pero claro, nosotros, pónganle que nosotros no somos muy serios, salimos y agarramos a la gente que podemos y le preguntamos. Nos sorprendimos porque había mucha gente que muy sólida, muy dura en la idea de que hay un complot contra el gobierno y no la impresión que tenemos muchos de nosotros que están chocando la calecita solo porque no hay mucha oposición, porque es más, los referentes de la oposición están todos retirados, guardados. El que no está a punto de ir preso por los cuadernos están callados porque no saben o tienen miedo que el propio gobierno les tire algún carpetazo. Aquí Lucio de Mateo tiene números, que son más serios que nuestras encuestas callejeras, de cuestiones de opinión y de actitud del gobierno. ¿Cómo está llevando el presidente Mauricio Macri al país? Exactamente. Ahora, lo más curioso, Orlando, es esta información me la manda un legislador de Cambiemos. No es que me la manda ni Cristina Kirchner, ni Sergio Massa, ni el peronismo racional, si es que eso existiera, si es que eso no fuera un unicornio, un animal mitológico. No, esto me lo manda un legislador de Cambiemos y lo hace un consultor. Fíjate lo que es a veces el miedo que hay en la Argentina. Lo hace un consultor muy importante, pero lo firma con seudónimo. Entonces, le preguntan a la gente... Tiene miedo que le manden la FIP mañana. Por ejemplo, como en las mejores épocas del kirchnerismo. ¿Cómo considera que el presidente está llevando al país? El 69% dice que la dirección es la equivocada, es el rojo. Sí, y mirá la curva, ¿no? Cómo se va ampliando. Exactamente. Ese 69%, bueno, en el 2015, al fin de 2015, era 18. Hoy es 69%. Acá toca el 17, el 62% y después sigue subiendo. Correcta el 23%, es decir, 7 de cada 10 argentinos dice que el gobierno está yendo en la dirección equivocada.
Y el resto dice, correcta 23%, y no sabe, no contesta 8%. Claro, el famoso núcleo duro, más o menos. Sí. ¿Esto qué demuestra? Que hay un 8% más o menos que en toda la época no le chupa un huevo todo. Sí. Y los verdes, pero fíjate que interesante, porque se va ampliando. O sea, hay gente que pensaba que el gobierno estaba en el rumbo correcto, que ahora se pasó a los que no piensan que está en el rumbo correcto. Y fíjate cuál es el punto de quiebre, es noviembre del 2016, más o menos, sí. Por ahí anda el punto de quiebre. Y la crisis de las tarifas en su momento. Así es, cuando empezaron a llegar los aumentos de luz y gas muy fuertes. Me dicen si hay más para mostrar, porque hay más, no sé si lo tiene acá preparado. Sí, no, que igualmente antes te mandaban la FIP y decían, che, este está con guita completa. Ahora te mandan el gas, te mandan una cosa de 7 lucas y te persiguen por el gas. El gas nunca, en las tarifas nunca sabés qué vas a pagar el mes que viene. Porque no solo que te van a aumentar, sino que no sabés con cuánto te van a vacunar. Ese es el otro problema. Vos decís que están pidiendo un aumento del 200. Yo lo leí también, pero dije, no, esto es joda. ¿Cómo están pidiendo un aumento del 200? No, están pidiendo eso, entre el 89 y el 200%. ¿Con qué cara? Vos estás como un tipo de una empresa y decís, nosotros queremos aumentar el 200. Yo ¿Con te hago qué otra cara? pregunta. ¿Y con qué ministro? ¿Me entendés? ¿Con qué ministro? Por ahora Iguacel. Bueno, no lo sé. Un dueño de estas Porque empresas todavía que no está claro. dijo, necesitamos estas tarifas para hacer las inversiones. Todavía no está claro. Todavía no está claro que Iguacel, primero, energía, ¿va a ser ministerio o va a ser secretaría? Segundo, Iguacel, ¿se banca a ser secretario y no ser ministro? Iguacel es de lo que se lo Bueno, banca. muy bien. Tiene nombre de pila Iguacel. Y tercero y fundamental, ¿puede ser que en este contexto el gobierno mañana no dé una señal categórica para tranquilizar a la gente? Porque además hay que recordar siempre que las tarifas son lo que han generado un componente fundamental de la inflación, porque es una inflación de costos. Exactamente. Todo lo que aumenta, el gas, la nafta, todo eso va directamente a precios en una parte fundamental. En un contexto, el dólar, por un lado, te presiona sobre la inflación y aumentar las tarifas es un tiro en el pie. El señor recién en la encuesta te decía, a mí no me importa el dólar porque yo tengo que trabajar todos los días. Bueno, eso es un error grave de percepción. El dólar coordina todos los precios, pero donde más rápido se ve el pase a precio del aumento del tipo de cambio es justamente en las tarifas y es en la nafta, que esos son insumos de la producción y del comercio. Porque, Rolando, lo que se discute en la audiencia pública es el precio a boca de pozo, que es dolarizado. Claro. Entonces ahí se dispara entre el 80 y el 200%. Lo que está confirmado, Iguacel va de secretario, o sea, va a ir bajo la órbita de Duhovne. No va a tener problema. Digo, ¿quién va a negociar? Va a negociar Duhovne el tema de tarifas. Peor todavía. Y el otro tema, que me parece... Pero además, pero ahí hay una ilusión del gobierno. El gobierno dice, bueno, cuando las inversiones de Vaca Muerta, del gas y qué sé yo, esto nos va a hacer salvar. Y entonces hay que darles todo ahora para que cuando cambie la bocha, esa plata nos genere un montón de guita y cambie la matriz productiva de la Argentina y ya no dependamos de la soja, sino que seamos un imperio petrolero y de gas. Ok, pero ¿cuándo? Esto en el mediano plazo. Pero te están diciendo la verdad. Lo que pasa es que lo que no te dicen es que lo quieren para sus amigos exportadores de gas y de petróleo. No es que quieren derramar esa riqueza al resto de la población y decir, no, con esto nosotros vamos a ser Emiratos Árabes Unidos y toda la gente va a vivir bien. Pero ponele, entrarían dólares, no habría restricción de dólares. Ahora, por ejemplo, bueno, eso es cierto, pero ahora, por ejemplo, se va a empezar a exportar gas a Chile de vuelta. Se va a empezar a exportar gas a Chile. Entonces uno podría decir tranquilamente, bueno, si vamos a exportar más gas a Chile... Bajame el gas acá. Claro, bajame el precio acá. Quiere decir que ya no necesitamos importar, porque uno de los argumentos para cobrarte la tarifa de gas que te cobran es que... Miralo a Cerolini, miralo a Cerolini. Como el kirchnerismo nos dejó un desastre, importamos gas. Bueno, si vamos a importar a Chile, quiero creer que no necesitamos importar más. Pero el otro ejemplo que trajiste, Rolo, que es Vaca Muerta. Vaca Muerta fue el primer ejemplo de flexibilización laboral, donde con el sindicato de petroleros tuvieron que renegociar condiciones de trabajo, si no, no era sustentable hacer la extracción de shale gas y shale oil. Pero ahora con la devaluación. Y te digo no es que le van a devolver los salarios. Pero esperá, se nos escapa un tema, que no es menor, que el Ministerio de Trabajo deja de existir como tal y pasa a la órbita de SICA. Entonces, desde la época de Perón, de que Perón asume, la Argentina tuvo en todos los gobiernos Ministerio de Trabajo. En Colombia y en Perú, en los últimos años, se crearon los Ministerios de Trabajo. Acá y la Argentina evoluciona. Néstor, a todo esto mañana va Cristina Kirchner a Comodoro Pi. A las 11 de la mañana está previsto que se presente ante el juez Claudio Bonadío. Alguien durante el fin de semana tiró en las redes sociales, se dicen muchas tonterías en las redes sociales, la posibilidad de que la expresidenta quedara mañana detenida. Esto es técnicamente imposible. Por eso digo, es técnicamente imposible. Se agitó una sábana blanca y dijeron que eso era un fantasma. No puede ocurrir porque si esto ocurriera, al día siguiente Claudio Bonadío estaría fuera de su juzgado. Sebastián Lacunza es periodista. ¿Cómo lo estás viendo vos? Buenas noches. Buenas noches.
Creo que estamos viendo un gobierno respondiendo bajo una realidad que para el macrismo es absolutamente nueva. Entonces, todas las deficiencias de política, falta de coordinación, un anuncio en un sentido, otro en otro, reflejan a un gobierno que hasta ahora había gobernado o en un distrito con muchos recursos, como la Ciudad de Buenos Aires, o... Siempre con plata. Batiendo récords de endeudamiento. Claro. Siempre, o sea, gobernar con plata es fácil. Y haciendo oposición del kirchnerismo, incluso en el gobierno. Estando en el gobierno, su característica era incidir sobre el kirchnerismo. En sus errores, obviamente con el gobierno, con el brazo no gobernaba, de la era justicia. oposición de la oposición. Contando con el brazo de la justicia, con el brazo mediático. Ahora nos encontramos ante una realidad, me parece que por ahí es la crítica a Marcos Peña, que evidentemente es un político, un coordinador con talento, le ha permitido esa estrategia al gobierno ganar elecciones, pero ahora me parece que parte de las críticas tienen que ver con eso, con la dificultad para afrontar un escenario nuevo para el gobierno de Macri. ¿Y qué pasa con un gobierno que hasta ahora se jactaba de que venía a hacer una cantidad de cosas y ahora en la urgencia va a tener que hacer todo lo contrario? Todo lo contrario, efectivamente. Retenciones, ir a cobrar impuestos cuando decían que venían a bajar impuestos. Por eso lo llama Durán Barba, para que les haga el nuevo discurso. De las promesas iniciales de Macri, si uno, incluso yo trato de hacer este ejercicio con gente muy partidaria del gobierno. Nombrame logros concretos del gobierno de Mauricio Macri sobre la base de lo que prometió en el año 2015. ¿Sí? Luego tuvo un giro que fue... Los logros fueron para determinados grupos económicos. Bueno, para el común de la población no hubo. Bien, ahora... Para el campo, para la minera, para el petróleo, para los bancos, correcto, hubo logros. Especuladores y campo básicamente. Ahora, es cierto que al gobierno lo votó clase media-baja, mucha, sin duda, ¿no? O sea, sacó buenos porcentajes. Ha ganado en distritos del conurbano. Efectivamente. Bueno, para ese sector, logros poco y nada. Habría que ver, era interesante la encuesta que ustedes mostraban recién, que reflejaba un sector de clase media de la Ciudad de Buenos Aires donde... Que lo banca todavía. Parece que hay, no sé, un tercio, un 40% de gente que banca mucho el gobierno y se vio reflejado en resultados contundentes en las pasadas elecciones. Me parece que el kit de la cuestión está en los sectores de clase media baja e incluso en sectores populares que en su momento le permitieron un plus y que quizás ahora no estarían. Ahora, es cierto lo que vos marcabas. En un momento el gobierno dijo, miren, ahora les pido un sacrificio para el día de mañana llegar a la Meca, entonces vamos a hacer esta serie de pasos. Da la sensación de que llega empujado, de que llega con contradicciones, ahora teniendo que contradecir parte de lo que había prometido tan solo en los últimos meses. Y además, Lucio está al tanto y conoce bien el coso y creo que va a coincidir con la comparación. A diferencia de lo que pasaba en el 2001. En el 2001 había una oposición, estaba el peronismo, había una oposición fuerte. Acá no hay, el gobierno no tiene una oposición fuerte. Es que en el 2001 porque el peronismo federal, todos los gobernadores están arrinconados, que ni los miren. Cristina tiene más problema en Comodoro Pi que gana de poder hacer algo y de armar algo. Entonces, es esta impresión de que los tipos están chocando la calecita solos. Claro, fíjate, en el 2001 estaba... o sea, ¿cuándo cae la Rúa? 3 meses después que el peronismo gana las elecciones, que fue en octubre del 2001. El peronismo gana las elecciones legislativas por paliza. El único que logra ganar una elección para la alianza gobernante es Rodolfo Terráneo en Capital Federal. Y en el resto de las provincias pierden. Gana Eduardo Duhalde como senador en provincia de Buenos Aires. Entonces vos ahí tenías el peronismo y la Liga de Gobernadores que venía de ganar una provincia. Estaban fuertes. Acá los gobernadores se preparaban para perder el 2019. No había líder, no había líder. Que no los Estaba ajusten. fuerte el peronismo, pero sin un líder. Pero ahora no, ahora el gobierno ganó las elecciones de medio término y el peronismo está haciendo así, diciendo, yo no estoy haciendo nada, que el gobierno haga solo. Esta es la otra cosa loca, no hay oposición. No hay un emergente, un vocero, un crítico, un líder de la oposición. No hay voces que interpreten la oposición. Hay una oposición nítida que tiene un tercio del apoyo, que tiene problemas de crecimiento y tiene problemas, en este momento, su principal referente en el juzgado de Bonadío. Digamos, ahí hay una oposición con problemas. Me parece que en ese... Pero el argumento de Cristina es, me buscan, me quieren meter presa porque están chocando la calecita, pero no es que está discutiendo qué hacer, está discutiendo su situación judicial. Hoy en día, incluso, claro, hoy en día probablemente eso no le alcance y a riesgo, digo, si hubiera hoy, mañana un balotaje entre Macri y Cristina, probablemente lo gane Macri. Digamos, habría que ver
qué pasa y que es la gran pregunta de los inversores del exterior, ¿no? La duda de si puede haber un umbral de crecimiento para el kirchnerismo el año que viene que rompa Pero es que esto lo generaron ellos. La polarización terminó generando que alguien diga, che, si gana Cristina, ¿por qué vamos a dejar la guita acá? Es que la falta de crédito finalmente se la terminan dando los mercados. Es decir, como vos marcabas, gobernadores con una actitud en algunos casos muy indigna porque fueron kirchneristas y ahora son macristas básicamente, con el Congreso, con la CGT sedada. También en aquel caso de la Rúa, recordá que le habían votado, se habían dejado coimear para votar la reforma laboral, digamos, ahora es cierto que era un gobierno con mucha peor iniciativa política, con muchos más problemas de coordinación. Me parece que un poco ese discurso que es bastante gorilón, por decirlo, sin el peronismo no se puede gobernar en la Argentina. Bueno, tanto en el caso de la Rúa como en el de Macri, más allá de que el peronismo tiene muchísimos aspectos criticables, bueno, parecen más daños autoinfligidos que problemas. ¿Ves alguna posibilidad que se rompa la Alianza Cambiemos? ¿O que haya fugas? Porque hasta ahora, pese a todas las cagadas, no se fue ni un solo diputado. Yo creo que por el lado de la Unión Cívica Radical no, porque está enamorada la Unión Cívica Radical de haber recuperado cargos que en su momento ya los consideraba perdidos, concejalías, diputaciones, gobernaciones. Y a su vez, si vos analizás a muchos radicales, incluso lo decía la politóloga María Esperanza Casullo, son hoy en día en algunos aspectos más conservadores que el propio gobierno de Macri. O sea, por ese lado no. Sí, lo que me parece que puede haber un juego es de preservar algunos liderazgos, Rodríguez Larreta y María Eugenia Vidal, en un punto. Si toman algo de distancia, y algo vimos en los últimos días y en las últimas semanas, puede ser para el día de mañana una eventual carta de reemplazo. Una especie de Ibarra, lo que pasó con Ibarra, que cayó la alianza, pero Ibarra hasta Cromañón seguía fuerte en la capital. Sí, Leandro. Hay crisis de partido político. La alianza de gobierno hoy no es solamente entre la UCR, la coalición cívica y el PRO. Es una alianza también con la sociedad rural, con sectores de los concentrados de la finanza, y esa es la que hay que monitorear. Si esa alianza se fractura, por eso hay que ver qué pasa mañana con el tema de las retenciones, ahí puedes tener un tema. Más allá de que eso después no tenga expresión en el Parlamento. Porque eso juegan a todas las canastas. No sé, pero yo te quiero decir una cosa. Hoy salió CRA, por ejemplo, a decir que si le subían retenciones salían a cortar las rutas otra vez. Y las van a cortar. Y esto es lo que a mí me llama la atención, la improvisación en no ser capaces de articular con su base social del gobierno. Esto no se vio nunca en la historia, ¿eh? Y hay un error grave que es que el margen para las retenciones, no obstante, es muy amplio, digamos, sigue siendo un flor de negocio la explotación agropecuaria. Y además ya sabemos que en general lo primero que hacen es llorar. Con la devaluación, flor de negocio. Por eso, pero está bien, pero es lo que hablábamos ayer. Una cosa es decir, voy a dejar ir el dólar a 40 y te voy a dar a 32 a vos cuando está a 25, que ahora que se van a recibir 40, que le digan te voy a sacar el 20% del 40. No es lo mismo, porque la iniciativa la hizo el mercado. Mi pregunta es a la Cunza. Se habla mucho de este modelo solo cierra con represión y por eso está fuerte Patricia Bullrich y todo. Este gobierno cierra con represión, pero cierra también, porque sabemos que cuando vinieron los muertos de la Rúa, el gobierno duró 10 días, digamos. Me parece que... No sé, porque hay un sector de la sociedad que está muy proclive. Esa es la gran pregunta. Yo no coincido con que el modelo cierre con represión. El modelo necesita de la represión, pero cierra con consenso. Si no logran el consenso, por más que caguen a palos a la gente, en algún momento el poder sabe que dura poco, eso se cae. Y a mí me preocupa más las acumulado de la protesta social también, ojo, que hay en muchos sectores hay un hartazgo acumulado de la protesta social. Sí. Que eso se puede revertir cuando te tocan el bolsillo, pero no sé si el termómetro está pro protesta social hoy. No está pro protesta. Pero por otro lado, si te vienen 17 lucas, porque mientras te vienen 1.500 mangos de gas, no tenés problema. Pero si te vienen 17 lucas, como le vino acá al compañero, empezás a ver de otra manera. Empezás a ver de otra manera el que protesta. Mi mujer está en el CONICET encima, que no le tocaron. No, pues claro. ¿Cuánto cobra? 15 lucas. O sea, capaz que tu mujer cobra menos de lo que te vino de gas. Ahora, ¿qué cosa, no? Porque era el mejor equipo de los últimos 50 años, ¿no? Bueno, qué asombro. En ese punto me parece que fue una operación propagandística. Han contado también con un nivel de elogio inusitado. Claro. A Caputo, los elogios que le han puesto a Caputo, que era un mesa dinerista como si fuera un estadista de la economía. El campeón de la Champions League. Sí, ¿te acordás? El campeón de la Champions League. El caudal de elogios que hemos visto en estos 3 años desde medios de comunicación es inusitado. Yo trato de seguir los medios del mundo. Cuesta, incluso en países con medios muy concentrados, escuchar semejante
caudal de elogios. Digamos, un aspecto evidente era que pueden ser hábiles en su profesión, pero era gente sin recorrido político, sin trato con gobernadores, sin trato con sindicalistas. Digamos, allí había aparentemente una división en el gobierno, o por lo menos una diferencia de estilos, de una ala más política, pero hasta ahora, ese es el tema, hasta ahora el ala más tecnocrática, si se quiere, y más innovadora desde el punto de vista de las redes sociales y de la nueva política, el durán-barbismo, hasta ahora fue exitoso. Entonces, cuesta decirle... En las campañas electorales. Bien, pero si cuidaran... No, claro. En gestión de gobierno, ya lo hemos visto, nada para mostrar. Pero bueno, han logrado, con poco para mostrar, han logrado ganar una elección hace nada. Crearon sentido. Eso es objetivo. Lograron crear sentido. Eso es campaña, eso es hacer campaña. Bueno, hay una explicación. Gobernar es otra cosa. Bueno, fíjate a mí lo que pasaba recién. La gente construyó una explicación de la crisis que desde nuestra perspectiva no tiene nada que ver con la realidad, ¿no? Nuestra perspectiva, esto que decís vos, se pegaron un tiro en los pies, esto no es autoinfligido, es autoinfligido. Bueno, esa construcción obviamente que tiene un peso. El problema lo tenés cuando te viene la factura como esta que se te cae todo. Muchachos, nos vamos. Fue un programa muy intenso. Estuvimos en vivo, esta vez en GPS. Nos vemos el viernes. Chau. Más de 13.000 policías en calle. Seguimos avanzando hacia una ciudad más segura. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires. En Tigre nos hicimos cargo de la seguridad antes que nadie. Y hoy nos superamos una vez más. Alerta Tigre Global es un núcleo inteligente de acción operativa que agiliza la velocidad de respuesta y mejora el nivel de solución frente a cualquier emergencia. Alerta Tigre Global, la seguridad del futuro, la tranquilidad de hoy. Sí al 99% de cloacas, sí al 100% de agua potable y sí a tener uno de los índices más bajos de mortalidad infantil de América Latina. En Varela tenemos consejerías para adolescentes que están abiertas para escucharte sobre los temas que te preocupan. Ingresá a www.varela.gov.ar/adolescentes y conoce la consejería más cercana, cerca tuyo, Municipalidad de Florencio Varela. Moderniza tu flota, mejora tu logística. Visita Expo Transporte y Expo Logística del 18 al 21 de septiembre en La Rural. Invita Grupo Adrián Mercado.